allí nos vamos retirando nosotros desde aquí, porque ya también vemos que las notas de la televisión van grabadas, así que no vamos a tener la palabra de los protagonistas aquí, a la espera de lo que va a ser el partido. Un partido que promete y mucho, partido también que define y mucho para el Sportivo Luqueño allí en su casa, en el Feliciano Cáceres, recibiendo al Habla Deportivo César Arminiano. Benítez, Francisco. Habla César Benítez, perfecto, lo escuchamos. Nos encontraba en el gol muy temprano. Nosotros buscamos después por todos lados. Creo que en el segundo tiempo prácticamente jugamos en campo de ellos y no pudimos conseguir el tanto que buscamos. Creo que una de Fernando Romero que fue la más clara que tuvimos, no tampoco pudimos concretar y el resultado es este. ¿Qué hay que hacer para salir justamente de esta situación un poco incómoda? No, y es mantener la calma, obviamente, porque se está intentando. Pienso que hilando resultados positivos vamos a agarrar un poco más de confianza, que es lo que nos falta ahora. Da cierta calma el que tengan un buen colchón en cuanto a los puntos y de por ahí no preocupa esa situación incómoda en el promedio. Bueno, pensándolo de esa forma, yo creo que no, porque el objetivo del club es obviamente clasificar nuevamente a una Copa Internacional y viendo la tabla estamos lejos, pero falta todavía camino por recorrer y obviamente vamos a hacer todo lo posible para levantar esto. Gracias, César. Dale. Allá está César Benítez, el de buen defensor también, en este caso del conjunto de Trinidense, que intentó muchísimo hoy, pero que no pudo, que no tuvo profundidad. Habla allí para la televisión también, gentileza Alan Tigo Gómez. Sport. Alan Gómez, autor del gol. Sí, la figura del partido, lo escuchamos. Creo que el equipo se merecía esta victoria y nada, contento. Bueno, sumando también goles, sumando también mucha experiencia con los compañeros, después de 9 fechas a nivel local volvieron a sumar a 3. La verdad que sí, estábamos, la verdad que no mal, pero pues, feliz por el grupo. Creo que nos merecíamos esta victoria y nada, también contento en lo personal por el gol. Alan, te van a saludar los compañeros en cabina, Hernando Osorio y Ángel Barrientos. Alan, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu tarea, por tu trabajo. Contanos lo que se siente volverte importante en un plantel de primera. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad que muy contento nuevamente teniendo minutos acá con el plantel y nada, feliz. Y hoy se te vio, y de hecho en la mayoría de los partidos que me tocó ver de Nacional, se te vio entrar con mucha seguridad, con convicción, pidiendo la pelota incluso, o sea, tratando de ser protagonista, por lo menos es lo que se percibe, Alan. Sí, la verdad que el profe y los compañeros me dan la confianza necesaria y nada, feliz también por eso y por ayudar al equipo. Te saludo Ángel Barrientos, te eligió la figura. Alan, antes que nada te mando un abrazo grande, felicitaciones por la victoria, por tu gol y el rendimiento que te mandaste. ¿Qué tal, Ángel? Muchísimas gracias, gracias por elegirme y nada, también contento de lo personal como había dicho y por el grupo también. Alan, ¿con quién festejaste ese gol? ¿Era algún familiar tuyo que vinieron, me parece que corrieron más rápido que vos, incluso se acercaron? ¿Quién era? Mi papá que vino después de muchísimo tiempo y nada, también contento por él porque pudo estar presente y nada, festejar conmigo el gol. ¿Qué motivo fue ese momento, Alan? O sea, de marcar el gol, vos te diste la vuelta y tu papá ya te estaba esperando allí. Contanos ese momento, por favor. No, justamente le dije que venga temprano justamente para eso y nada, feliz también por él porque fue parte de todo lo que estoy pasando ahora y nada, también mandarle un saludo a mi mamá que se encuentra en Argentina. Bueno, y qué momento especial porque además de aportar el gol, el rendimiento, esa motivación de tenerle a tu papá ahí cerca y viéndote crecer con los muchachos de la primera división. Sí, muy feliz también, porque mucho tiempo pasamos mal, mucho tiempo también peleé para volver a subir a primera y nada, también estoy contento por eso. ¿Dónde empezaste? ¿De dónde sos, Alan? Yo soy de Limpio, empecé en la escuela de fútbol de 24 Rincón. Ya, ¿Y después viniste ya a Nacional, Alan? En General Díaz. Fue a General Díaz, jugué intermedia con ellos en el 2021. Luego me fui a jugar Liga y luego volví a Nacional. O sea, vine a Nacional. ¿Tu papá dónde estaba? Por eso dijiste que ahora vino. Por motivo de trabajo no podía venir. Ah, no podía, mira. Ya, sí. Y hoy le pidió que venga temprano, dice. Eso es para identificar el lugar, ¿verdad, Alan? Sí. Pilla para mover, era. Para saber dónde se iba a colocar. Qué bueno, che. Bueno, emotivo, porque nosotros nos tocó estar acá al lado de la cabina y le vimos muy emocionado a tu papá. Vos también muy emocionado por ese tanto y imagínate que con tu gol ganan después de mucho tiempo. Te mandamos un abrazo grande, que sigas por este camino y tenés muchas condiciones. Muchísimas gracias.
Ahí está Alan Gómez conversando con los colegas. También interesante conocer un poco su historia. Llegaba General Díaz, decía, en la ciudad de Limpio. Bueno, y hoy está teniendo su presente muy bueno en primera. Con su gol, con un gol que fue peleado, un poco sucia allí la jugada, hay que decir, donde le costó controlar, después se acomodó y cuando se acomodó terminó sacando un violento remate al techo del arco en el minuto 5 de partido. 6 si quieren, algunos redondean, bueno, 5:40 corría del reloj cuando terminó marcando ese primer gol y único tanto con el que Nacional le ganó aquí de visitante en el Martín Torres a su rival, a Trinidense. Vamos hasta Luque porque allí están los Jorge. En la Ciudad de la Música actúan The George. El día de hoy está Jorge Sosa, está desde Ipacaraí también el conjunto, ¿qué digo? Sí, el conjunto de George, el señor Casal desde Ipacaraí, todo suyo mi querido Jorge Casal, aquí hacemos el traspaso, Puente Mágico, sí, sí señor, salimos de Trinidad y nos vamos hasta Luque. ¿Cómo le va, querido Jorge? Hola Francisco, ¿cómo estás? Saludos a Diego y a... Hay un lugar aquí para Francisco López si quiere llegarse al Feliciano Cáceres. ¿Se quiere llegar o no, Francisco López? Ya tenemos compromiso asumido. Ah, bueno. Igual para el segundo tiempo le esperamos. Bueno, un abrazo. Igual, que sea Francisco, con éxito. Muy bien, señores, aquí estamos en el Feliciano Cáceres para este partido correspondiente a la fecha 17 del torneo Apertura. 19:30 es el horario de arranque de inicio del juego entre Sportivo Luqueño y el conjunto de Ameliano. Ambos equipos están activando, trabajando dentro del campo de juego aquí en el Feliciano Cáceres. Poca gente, poco movimiento, al menos cuando nos desplazamos hasta la zona de cabinas. Poquísimo el movimiento. Ahora sí van ingresando un poquitito más allí en la zona de plateas, donde se van extendiendo también las banderas alusivas al Sportivo Luqueño. En la tribuna sur también van entrando de a poco los hinchas del Sportivo Luqueño, que está quinto en la competencia. No viene bien en la Copa Sudamericana, de hecho ya está eliminado. Va a terminar de que... va a tener que completar, el calendario. Juega primeramente ante Bragantino en el Defensores del Chaco en la semana el jueves y posteriormente para viajar hasta Buenos Aires para jugar ante Racing, que es el líder del Grupo H de Copa Sudamericana. Allí ya no tiene chances el conjunto del Sportivo Luqueño, pero dentro de la competencia local va a tratar de seguir sumando, de seguir cosechando victorias el elenco de Julio César Cáceres, que en este partido realiza variantes con relación al partido anterior el día miércoles, cuando terminó perdiendo por Copa Sudamericana ante el Corinthians en el Defensores del Chaco 2-0. Enfrente lo va a tener al buen equipo de Ameliano, que en contrapartida a la competencia internacional del Sportivo Luqueño sí tiene chances todavía de seguir peleando y meterse en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Hablamos de Ameliano, que en la semana le ganó a Danubio en cancha de Libertad y que en el torneo terminó perdiendo en su última presentación el fin de semana pasado en Villa Lisa ante Guaraní 3-0. Tiene 22 puntos, está séptimo en la competencia el cuadro de Pedro Sarabia. Hace rato, como decíamos en la introducción con Germán Tilner, realiza variantes el cuadro de Ameliano de cara a este partido, señores, que va a ser dirigido por Giancarlo Culiadosa. 19:30 arranca Sportivo Luqueño y el conjunto de Ameliano. De vuelta, bienvenido, querido Jorge Niño Sosa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Jorge? Saludos para todos. Creería un poco la situación, no sé si el horario que hace que no llegue el hincha luqueño, porque últimamente viene, por lo menos en el torneo local, alternando buenas y malas, digo, en el sentido de victoria en la última fecha, pero después también de derrota, victoria, está allí, pero en caso de ganar se puede meter un poquito más arriba en la tabla de posiciones. Donde sí no le está yendo bien es en el ámbito internacional. Ahí es donde está frenado el Sportivo Luqueño, como que está quedando ese saborcito amargo de que no está haciendo bien las cosas a nivel internacional, y eso un poco arrastra también a nivel local, en donde de momento tiene 25, pero hoy en caso de victoria, por ejemplo, puede llegar a la línea de 28 puntos. Inclusive puede meterse el día entre tercero o cuarto, dependiendo de qué marcadores también se da con Olimpia el día de mañana ante Cerro. Y repito, últimamente alternando un poco entre victoria, derrota, fue victoria la última presentación de Luqueño. No así en el ámbito local, mejor dicho en el ámbito internacional, donde está un poquitito frenado. Así que yo creo que con el correr de los minutos, en los próximos 20 minutos, puede ir mejorando la presencia de los aficionados, que ya están sacando la camperita, porque el clima está
algo fresco, entonces ya sacan sus camperas, algunos camperitas, para lo que va a ser este partido igualmente. Y ya en las afueras, un clima importante, por lo menos con todo lo que generan los Chancholingans. Aquí a una cuadra aproximadamente están generando todo ese ruido del ambiente, que una vez que estén en el campo también ya dentro de las gradas, en este caso, seguro con todo ese colorido que siempre distingue al hincha auriazul de cara a un rival que no tiene buenos recuerdos, porque desde aquel momento que se dio el cruce de Luqueño a Meliano, siempre se dieron duelos más que especiales con el conjunto de la B azulada, en su momento cuando subió a primera Ameliano y fue a la intermedia Luqueño, entonces no tiene buenos recuerdos también del equipo de Ameliano, que si miramos está comenzando también a buscar su clasificación o su paso a siguiente ronda de la Copa, en este caso repechaje, ¿verdad? Porque el primero es el que pasa, pero ese segundo sitio en principio parece ser de Ameliano. Tiene un juego clave también en la semana con el Rayo Zuliano o venezolano. Por eso también algunas variantes de cara al equipo principal que tiene hoy Saravia, que ya vamos a ir detallando. ¿Cómo estás, Germán Tirner? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Es así, ya estamos acá instalados hace un buen rato aquí en el Estadio Feliciano Cáceres para presenciar y compartir lo que serán las emociones entre el Sportivo Luqueño y Ameliano. Un Sportivo Luqueño que presenta una cantidad importante de variantes a comparación del partido pasado por Copa Sudamericana, pero que de todos modos es bastante respetable, tomando en cuenta sobre todo, Jorge, compañeros, que ya no tiene chances de acceder siquiera a los playoffs de ese certamen, por lo cual la vista está centrada netamente en lo que es el torneo de apertura y sumar la mayor cantidad de puntos. De eso, de hecho, lo remarcaba Rodrigo Rojas, uno de los referentes del plantel del Sportivo Luqueño, en la conferencia de prensa post partido, empate con Coquimbo Unido de Chile por 0-0 en el Estadio Defensores del Chaco. Por el lado de Ameliano, sí, lo que citaba recién Jorge, vamos a ver qué puede presentar la B azulada, qué puede hacer la B azulada. ¿Sabes por qué? Porque presenta un equipo totalmente paralelo, un equipo B en el buen sentido, un equipo de habitualmente suplentes. Presenta esta noche Pedro Saravia, considerando que entre semana también jugó por Copa Conmebol Sudamericana, entre semana pasada y la entre semana que viene enfrenta a Rayo Zuliano, también duelo clave con miras a una posible clasificación a los playoffs de la Conmebol Sudamericana. Cuando quieras, compartimos ambos oncenos. Muy bien, ya en instante vamos a conocer la configuración de Luqueño, que reiteramos ya no tiene chances de seguir avanzando a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana después de su empate días atrás en el Defensores del Chaco ante el conjunto de Coquimbo, el cuadro chileno. Allí se quedó sin chances con la victoria de Bragantino, posteriormente ante Racing. Allí sin chance algunas quedó el cuadro auriazul para seguir peleando un lugar en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. De vuelta el saludo a Gerardo. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido. Bien, Jorge Luis Casal Mateauda, un gran saludo para todos. Sí, señor, vamos hasta el fútbol argentino. Minuto 23 de la primera parte. River con gol de Facundo Colidia a los 6. Desde la etapa inicial le está ganando 1-0 a Central Córdoba. Héctor David Martínez, suplente del equipo millonario. A propósito, River el día martes a las 20:30 horas recibirá al equipo paraguayo de Libertad. Más temprano, golazo de Ramón Sosa para Talleres. Él marcó el tercero, ingresó a los 79 y facturó a los 97 para su equipo. Recién estábamos viendo la reiteración de larga distancia. Para Talleres, que le ganó 3-1 a Independiente de Avellaneda, que en el equipo rojo fue titular el atacante paraguayo Gabriel Ábalos. Barraca Central le ganó 1-0 a Godoy Cruz, y Huracán sin Marcelo Pérez se impuso 3-1 a Defensa y Justicia. Sí, señor, así es, cerca de la media cancha, Jorge Luis. Muy bien, golazo de Talleres, que de visita le ganó a Independiente en el arranque de otro torneo del fútbol argentino. Jugó Ábalos en el cuadro de Avellaneda. Sí, señor, titular. Sí, que quedó tempraneramente con 10. Exactamente. A ver, aquí tengo justamente el resumen de ese partido. Fue expulsado Canelo, Alexis Canelo, bien temprano en este compromiso, a los 45 del primer tiempo. Muy bien, señores, estamos esperando por Luqueño y el conjunto de Ameliano. Sí, niño. Una manera particular de anunciar el equipo. No sé si viste, Gerardo, el 11 inicial de las madres. De las madres, sí. Dice, Sí, el nombre de cada madre allí. Después vamos a sacar limpio con la traducción correspondiente, porque en algunos casos nos perdimos. 12, arquero
Nini Ruchita Aguilar, Sí. madre de Aguilar. Sí. Después 20, Revilia Otálvaro, Sergio. la madre de Otálvaro. Nila 3, Chamorro. Nila Chamorro, ahí ya me perdí. Es la debe mamá de ser Iván Villalba. Iván Villalba. la mamá de Iván Villalba. Después va a sacar allí el hermano del equipo, pero mientras, por cómo presenta nada más por la semana de la Jorge. madre. 5, Carmen Mosquera. La mamá de Alexis Villalba. De Alexis. La mamá de Alexis Villalba. Sí. Y aquí Graciela Alborno, 33. Rodrigo. No hay dudas, es Rodrigo Alborno. Sí. 8, Zulma Torales. La Jorge mamá de Mendoza. La mamá de Mendoza. Ah, correcto. 14, Delia Aguirre. La mamá de Fernando Benítez. Mirta Ovelar, 18. Rodrigo Rojas, su mamá. Ah, la madre de Rodrigo. Ahí está. 26, Mónica Servín. Diego Fernández. La mamá de Diego Fernández. Después no me perdí. 37, Berti. Lautaro Comas. Ah, Lautaro Comas. Y Petrona Cáceres, 19. La mamá de Lucas Barrios. Allí está, la madre de Lucas Barrios. Allí está la forma particular de presentar. Y en el banco inclusive están los nombres de las madres. Vitancourt, Julia Cristaldo, Mirta Ortega, Lidiana Jaimes, Perla Cabrera, Estela Espínola, Daniela Amante. Esta si no me equivoco es de Alegre Amante. De Derli Alegre, sí. Sí, Daniela, porque él es Alegre Amante, ¿verdad? Su Exacto, sí, apellido. señor. Daniela Amante, Rosana, Mónica Servín, Gilda Álvarez Rojas, Juana Bordón y Miriam Guillem, banco de suplentes. Y de T. Ñavense, ¿te gusta de T? Ñavense. Sí. La madre de Julio César Cáceres. Allí está, forma particular de presentar los equipos. Pero ahora ya vamos con Germán Martínez como debe ser, pero igual bien por luqueño en esta iniciativa también. Jorge, Muy bien, sí, escucho. Y hace mucho las madres ingresaban con los futbolistas al campo. El de Día juego. de las Madres. Sí, sí, sí. Muy bien, y es la antesala justamente como cae el día miércoles. Hoy van a ingresar al menos los futbolistas del Sportivo Luqueño ya con el onceno allí, con el nombre de sus respectivas madres. A propósito, confirmado Luqueño, confirmado la visita a Meliano. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Luqueño forma con el 12 Alfredo Aguilar en portería, en defensa 20 Sergio Otálvaro, 3 Iván Villalba, 5 Alexis Villalba y 33 Rodrigo Alborno. Mitad de campo 8 Jorge Mendoza, capitán de equipo, 14 Fernando Benítez y 18 Rodrigo Rojas. Como extremos, a un lado 26 Diego Fernández, para el otro el 37 Lautaro Comas y como principal referente de ataque el 19 Lucas Barrios. Ese es el onceno inicial que presenta esta noche Julio César Cáceres. Por el bando de Ameliano, el onceno está compuesto por el 1 Federico Cristóforo en el arco, defensa en 13 Walter Cabrera, 2 Juan Patiño, 20 Clever Ferreira y 24 Marcos Martinich. Mitad de campo 23 para Fabián Franco, 8 Silvio Torales, 25 Marcos Benítez y 32 Alex Servián, el sub-19. Un poquito más adelantado el 30 Frederic Alfonso, como principal referente de ataque el 17 Richard Torales. Como citábamos recién, un onceno totalmente paralelo es el que presenta esta noche Pedro Sarabia en la B azulada visitando Luque, Jorge. Muy bien, es lo que tenemos de momento aquí en el Feliciano Cáceres. 19:30 arranca el partido entre Sportivo Luqueño y el conjunto de Ameliano. ¿Qué tenemos por la intermedia, Gerardo? Pedro, ganó Recoleta hoy. Ganó Recoleta el equipo de Víctor Gerardo González. Este partido por 4-2. Venía cayendo 2-1, pero lo dio vuelta el conjunto de Recoleta. Y Pastoreo de local cayó ante Encarnación 3-1. Y viene levantando el equipo de Villa Alegre. Los partidos para el día de mañana a las 10 de la mañana. 12 de junio de Villa Ayes va a recibir al 3 de febrero. Y Carapeguá en su reducto, en su campo, en su cancha, en su terreno. Va a enfrentar a Independiente de Campo Grande. Para el día lunes 13 de mayo, 10 de la mañana, Tembetaré en cancha de Soldamérica. En Villa Lisa enfrentará a Colegiales. Y 17:15 horas al Deportivo Santaní ante Resistencia. Ambos van a estrenar técnicos. César Castro en Santaní y Humberto García en el conjunto del Bajo en Resistencia Jorge Luis. Gerardo, entonces Encarnación es el nuevo escolta. El nuevo escolta, sí señor. Tiene ahora 13 puntos el equipo de Joel Maidana, 3 del puntero Recoleta con 16. De hecho, que no importa mucho porque los primeros ascienden a primera división. Muy bien, gran momento entonces hasta aquí de Recoleta en la intermedia porque seguía el juego hasta el 2-2 y después logró convertir 2 más el cuadro de Recoleta para terminar ganando el partido 4-2. Y en Caguazú ganó de visita el equipo del sur del país, Encarnación Fútbol Club, 3-1 a Pastoreo para quedar como escolta en la división intermedia. Hoy la presencia de los paraguayos en Inglaterra, el ingreso de González
en el Wolverhampton, que terminó perdiendo. Debutando en la Premier. Sí, pero ya tuvo su minuto. Claro, los primeros minutos. Entró 7-8 minutos. Entró a los 90, pero con la adición allí tuvo su debut Enzo González. Bien por el chico. Queda cuando una fecha, creo, ¿verdad? Una fecha. Queda una fecha. Y algunos tienen un partido pendiente. Algunos equipos creo que el Brighton, por ejemplo, tenía un partido pendiente. Ahí la pelea está entre el Manchester City y el Arsenal, Gerardo. 85 el City y 83 el Arsenal. El Arsenal juega mañana un partidazo ante el Manchester United, 12:30. Ahora está con la presión del equipo de los Gunners. Tiene que ganar para pasarle por un punto al Manchester City. Aquí me pregunta Jorge Casal en privado, ¿a cuántas cuadras de su casa del Sportivo Luqueño? ¿Usted de Luque? Sí. Y a 4 cuadras. Ah, está cerca, está cerca. Cerquita. ¿Cómo se llama este barrio? Cuarto Barrio. ¿El estadio ya es Cuarto Barrio? Sí. En una famosa esquina está la casa de Gerardo. ¿Sí? Porque Casal conoce, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, veo banderas. Dice Julio Correa, Cuarto Barrio. ¿Julio Correa para dónde es, Gerardo? Julio Correa es, a ver, hacia el cementerio. Y después te iba a hacer una pregunta bastante, Jorge Sosa, pero te iba a decir dónde aeropuerto. Aeropuerto, claro, ya vi la bandera, dice aeropuerto, ¿dónde va a ser el aeropuerto? Donde está el hospital regional es Julio Correa. Sí, porque veo ¿viste las banderas siempre están allí? ¿Hacia dónde se cumplió donde se hizo el cumpleaños de Infanto, Jorge? Hacia allí. ¿Y Pacurí? ¿O no hay uno Pacurí? ¿Pacurí dice una bandera? ¿O no tiene nada, no hay barrio Pacurí? Pacurí es un apodo nada más. Pensé que había un barrio. Pero son muchísimos barrios. Sí. ¿Cuántos barrios tiene Luque? ¿Cuántos habitantes tendría hoy en día la ciudad de Luque, Gerardo? Más de 100.000, ¿eh? Y un poquito más, sí. Tendría que indagar sobre eso. Y los clubes aquí hay ascenso y descenso, ¿verdad? La Liga Luqueño. Luqueño es seguidor de un equipo tradicional. Por este año, por los 100 años, se está haciendo un campeonato donde juegan todos contra todos. ¿En se serio? unió la primera y la segunda por el centenario. Mira vos, qué detalle. Solo por este año. el Herrero Bueno, Yo ¿verdad? soy de Unión de Campo Grande. Unión de Campo Grande. Sí, señor. ¿Qué colores tiene Unión de Campo Grande? Camiseta River de Argentina, la banda roja. Sí, porque a usted también le gusta mucho River de la Argentina. Yo Gerardo. soy de Bostero, Boca Juniors. ¿Quién es el más campeón de la Liga Luqueña? Es por Primavera. Es por Primavera. Sí, está hacia la Radio Azul y Oro. Allá cuadra nada más. Primavera. Sí, otro de los clubes tradicionales. De Yaguaretecorá, como dice Juancito Silva, que es luqueño también. Juancito, ¿usted en qué barrio está, Juancito? Yo estoy en la zona de Ñuguazú, Primera Compañía. A Primera Compañía. ¿Conoce Tapetuya, Jorge? Sí, claro, Tapetuya. Ahí cerquita, del súper. ¿Y hay algún club por allí? Peñón. Sí, Peñón. el Peñón de Campo Grande. Que está también en la Liga, que está en la Liga también, ¿verdad? Y que juega mañana contra mi equipo, Unión, dicho sea de paso. ¿Y cómo anda Julio Correa? Julio Correa anda bien. Ahí dirige, ¿se acuerdan de Diego Martínez, el salvaje? Sí, sí. Él es el técnico Julio Central, Correa. lateral izquierdo en su momento. Exacto, sí. Actor en su momento también, actor en películas. ¿O no? No el mismo que ese. No. Triple X. No, mentira. Vamos con Juancito y vamos a calmarnos, ¿no, Tojito? Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancop. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y mucho más. Bancop crece desde la raíz. Tenés que buscar ahí cuántos barrios. Te doy una tarea, Gerardo. Buscar ahí cuántos barrios tiene Luque. Porque es enorme, enorme. Esta zona aquí lo que sería ya Luque. 4 barrios y 12 compañías. Sí, y limita con San Lorenzo, Sí. después Areguá, Capiatá. San Bernardino también, ¿verdad? Sí, porque hay San Luque, Ber- San Ber- sí. Areguá, Limpio. limpio, Asunción, por supuesto. Fernando, San Lorenzo, Capiatá. Va con todo. Roque Alonso. Claro, Roque Alonso. ¿Con limpio da o no? ¿O ya Sí, sí, hay da. Enorme, enorme. Hacia la cancha de Herreros Buenos, limpio. Por lo menos la zona central debe ser una de las ciudades más grandes, ¿verdad? Sí. ¿O me estoy equivocando? Por ahí hay otra, ¿verdad? Pero así, Geográficamente es más grande que Asunción. Sí. Ahí está, sí, porque uno dice una cantidad de gente, pero depende mucho del momento de Luqueño. Estando bien Luqueño. No, y la última vez al menos que yo vi mucha gente de Luqueño fue allá por el 2015 cuando llegó hasta semifinales de la Copa Sudamericana, eliminado en su momento por el campeón de ese Y en entonces. esta última intermedia también. Sí, La intermedia, ahí como lo que se acompañó unió mucho. dentro del momento de complicado también. ¿Usted recuerda, Juancito, alguna otra presencia multitudinaria de los hinchas en los estadios? de Sí, Luqueño? época de Conmebol, cuando Luqueño jugó la Copa Conmebol. Eso ya desaparecida 90 y Copa. poquito. 95, 97. Sí, señor, así mismo. Esa época, sí. Y este estadio con el nuevo formato ya para el 99, ¿verdad? Sí, la Copa Porque América. antes, uno por lo menos tiempo atrás recordaba, donde está el Chiquero, ayer era una cancha de arena totalmente, estacionamiento y cancha de arena, era antes, te hablo ya de los 80 y poquito, 90, ¿verdad?
Después vino el estadio ya con las graderías y compañía allí. Con las butacas de madera y compañía, Jorge. Sí, la butaca de madera, es verdad. Y la zona de las plateas tenía pero solo una pequeña parcela allí en el medio, en el centro, la Tablones platea. de madera. Exacto. Talones, sí. Y no existía el... Y me acuerdo en ese momento cuando estaba esos tablones de madera allí en platea, se hizo famosa la Matarazo. Sí, Elena Matarazo. ¿Qué año fue? 90 y poquito, ¿verdad? Sí. Época de Luqueño. la Matarazo. Ella venía mucho en esa época. Sí. Y después ya una versión más para aquí, la Pipina. ¿Se acuerdan de la Pipina? Sí, totalmente. ¿Y cómo se llamaba el señor que era el dueño del chanchón? Era fanático. Nicasio. Nicasio, allí está. Nicasio con el chanchón también. ¿Qué año eso fue más o Perla, menos? Perla de Gavigán era la jefa de los Bayos. De las Bayos, sí, Barra Bayo. Lo del chanchón ya fue 2003, 2004, por ahí, ¿verdad o no? Sí. Por allí. Sí. Grandes recuerdos aquí del chanchón del Sportivo Luqueño. Muy bien, estamos esperando por Luquillo Meliano. Anticorte de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales, @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros de 1981. Nicasio Pérez y su chanchón tenía 280 kilos. 280 kilos. Saludos para AE Barrientos, está en sintonía. La segunda ciudad más habitada es Luca en el país. No sabías, gracias. Ángela Barrientos, AE Barrientos, segunda ciudad más habitada. ¿Cuántos kilos tenía el chanchón? 280. 280. Ángel Barrientos de Sol de Mayo de Luque. Él también es aquí de Sol de Mayo. ¿Dónde sería más o menos para ubicarnos? De la segunda división. Para ubicarnos en el barrio. Kilómetro 20, Binder. ¿Y el más popular en la liga quién es, Gerardo? Y está entre Julio Correa y Primavera. ¿Y el más grande entre esos dos? Y Primavera por títulos. Por campeonato. Exacto, sí, señor. ¿Y su equipo ya ganó alguna vez? Sí, tenemos 2 títulos, Unión de Campo Grande, 78 y 2010. ¿Y Rubio Ñu cómo anda? Rubio Ñu estaba también aquí de Luque. Rubio Ñu está de momento pésima campaña, sí, señor. Pésima campaña está. Ellos estaban en la B, ahora juegan todos juntos, decía. Descendió a la B, pero ahora por el centenario juegan todos juntos. Que en su momento se hizo famoso por el tema de su presidente, que creo que está un poco alejado, ya no es presidente, ¿verdad? Rufino Antonio González. Sí, el señor Antonio González también en su momento fue muy mediático, así se conoció Rubio Ñu de Luque, Juancito. Que tengo tu pase, Jorge, ¿eh? Tranquila. Carga Supra aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y te llevas un termito más info al 218-4000. Caja Mutual. ¿Cómo que tengo tu pase? Se hizo famoso varias frases, metió en su momento Antonio González. Sí, metió varias frases. El expresidente ya había Rubio Ñu, porque no está mal libre, ¿verdad? Estaba como delegado de varios clubes después de eso, sí. Delegado nomás, sí. Se hizo muy viral también en su momento sus videos y algunos dichos del expresidente, entonces Rubio Ñu. Aquí de a poquito va tomando colorido esto. ¿Cómo están las cosas allí en la parte baja, Germán? ¿Está llegando a poco la gente o no mejoró un poquito? ¿Cómo está todo por abajo? Sí, mejoró notablemente, Jorge. A partir de los últimos 20 minutos más o menos tomó mayor presencia el hincha luqueño y mayor colorido y también ruido. Dentro de poco se va a empezar a sentir y escuchar, Jorge, porque llegó la hinchada organizada del Sportivo Luqueño. Se están acomodando los muchachos, ya van a empezar a hacerse sentir también con el sonido allí los conocidos como integrantes de los Chancholigans. Justo ahora se dispone el ingreso de los equipos indumentarias habituales. Vestirán ambos conjuntos, Jorge, Luqueño con la auriazul, el Ameliano con la B azulada. Así mismo, tradicional camiseta para ambos y como bien decía, llegaron los Chancholigans y ya se da ruido, la fiesta en las gradas con la presencia del grueso de la barra del Sportivo Luqueño, en este caso los Chancholigans. Saludos para Raúl Silva, hermano de Juancito. Dice, el Peñón de Campo Grande es el más grande de la República de Luque, dice Raúl Silva. Saludos para Raúl. Hablando de saludos, uno especial para el querido Víctor, amigo de años en la zona de Pedroso y Pacaraí, que es directivo del 16 de agosto, que está invicto hasta el momento en la Liga Regional de Fútbol de Pacaraí. Allí al 16 de agosto lo dirige Julio Irrazábal y lo tiene como asistente a Carlos Báez Padre. Bueno, Papá de Aquiles. No sabía. El club de Alfio Casal, ¿no? Es el club de Alfio. Sí. Allí donde justamente él debutó. Y hoy en día... Es una liga de Pacaraí, ¿no? Pacaraí. ¿Cómo se llama el club? 16 de agosto. 16 de la agosto. zona de Franja Pedro. azul, Jorge, ¿no? Sí, es como la B azulada. Sí. Sí, señor.
Está Luqueño Ameliano dentro del campo de juego. Partido que promete mucho. Ya ganó Nacional, señores, en esta continuidad de la fecha 17. Lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es para averiguar un poquito. Es nuevo esto de Auche. Claro que ahí nos está pasando Germán Capa. Para confirmar. En principio estaría rescindiendo. Voy a indagar con él, general, sí. O también con el propio presidente o el vice general. Porque últimamente como que estaba ahí, que jugaba, que no jugaba. Hay una niebla importante también allí, dentro de lo que tiene que ver con este partido. Se escucha ya de fondo a los Sencholigans. Buen ambiente en las gradas, va a poquito creciendo el número de aficionados de cara a este partido que se volvió particular en los últimos años, más en este corto plazo, el choque entre Luqueño y Ameliano. Hoy con algunas variantes de los dos sectores. Del lado de Ameliano, un equipo bien alternativo porque tiene un juego de Copa en la semana fundamental para seguir con chances de pasar de ronda. Viene segundo de momento y también se va a alcanzar un dinero más que bueno allí. Ameliano, por eso, con un equipo alternativo más o menos algo similar al juego de la fecha anterior del equipo de Ameliano, igualmente en esta presentación. Hoy con Aguilar en el arco, hablamos del Deportivo Luqueño, la presencia de Otálvaro sobre el sector derecho, Iván Villagra, Alexis Villalba, Villalba allí, y Alborno, Rodrigo lateral sobre el perfil izquierdo. Jorge Mendoza, el capitán del equipo, se saludan allí con Torales, capitán también del lado de Ameliano. Fernando Benítez y Rodrigo Rojas, más adelantado Diego Fernández, hoy titularidad para Lucas Barrios. Va Lautaro Poma con Lucas Barrios, así va de arranque el Aurea Azul, cuando de a poco va ganando un poco la niebla, por lo menos aquí en la zona alta de cabinas, no sé si se llega a observar eso allí ya en la parte baja del campo, pero hay una niebla que anda dando vueltas por aquí. Del lado de Ameliano, Cristóforo en el arco, Walter Cabrera, Clever Ferreira, Juan Patiño en este caso primer central, y Clever Ferreira el segundo, y Marco Martinich, el lateral sobre el perfil izquierdo. Fabián Franco, Silvio Torales, Marco Benítez y Frederic Alfonso. Más arriba, Alex Serviani y Richard Torales. Así va hoy el equipo de la B azulada. Puntos importantes para ambos. Un poquito con la mente en la Copa Internacional, el equipo de Ameliano, para seguir por el buen camino después de la fecha pasada del Deportivo Luqueño, que ganó el último partido, pero quedó ese saborcito negativo en la Copa Internacional. Situación por allí opuesta que está viviendo el cuadro auriazul de cara a lo que se vendrá. Es una niebla, me recuerda todo más o menos a la época de Pedro Juan, esta niebla, porque no hay garúa, ¿verdad, Germán? Solo es niebla. Solo neblina es, Jorge. Ah, solo neblina, allí está. Bajó la temperatura, Germán. Y se siente. El viento sur tomó mayor fuerza. 20 grados. 20 grados. Todo listo, todo presto. Julia Dosa, el árbitro de este partido aquí en el Feliciano Cáceres. Señores, hay buen clima. Ojalá que se desplace dentro del campo de juego. La orden del juez, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota de Alexis Villalba jugando para Alfredo Aguilar. Pone el balón sobre el costado izquierdo. Allí tiene el esférico Iván Villalba. Otra vez con el arquero Alfredo Aguilar como una especie de libero. Es que nadie tampoco sale la presión en el conjunto de Ameliano. Balón en mitad del terreno de Mendoza. Juega por la izquierda. Allí sale Alexis Villalba para Luqueño. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar lo cambia todo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Sacando la pelota desde el fondo, Clever Ferreira, que hoy arranca como zaguero central. Allí en el fondo, junto a Juan Patiño, en el conjunto de Ameliano. Jorge Mendoza tiene el control de la pelota. Descargando para Fernando Benítez. Va picando por la izquierda el Bordo. Atención que metió la diagonal. Ataca Luqueño al Bordo. Gana fondo de cancha. Va a elevar el centro. Saca Cabrera al fondo. El primer córner del partido es para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lautaro Comas. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba de Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. Señores, vendrá la orden del juez. Lo hace Julia Dosa, tiro de esquina de Alborno sobre costado izquierdo, arco sur, pelota arriba. Le queda Rodrigo Rojas, no pudo. Iván Villalba saca la defensa de Ameliano. Va recogiendo el rebote Fernando Benítez. Retrocede todo con Alfredo Aguilar. Vuelve a comenzar desde el fondo el equipo de Luqueño. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el shopping
Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo, participa de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va picando, atención, Diego Fernández ataca a Luqueño que propone en el inicio. El centro de Fernández, pelota arriba, le queda el gol a Comas, no pudo rematar, cayó Lautaro. Insiste Lucas Barrios, tampoco puede rematar, la pelota le va quedando sobre la zona derecha a Rodrigo Rojas. Para botar ahora el colombiano, centro al área, despeja Patiño. El balón le queda en el rebote a Jorge Mendoza, presiona a Luqueño buscando el primero. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Super Quitador. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El saque de costado en su terreno. ¿Qué reclama Fernández, Germán? En realidad es Comas el que quedó reclamando. Le está pidiendo al árbitro que espere y que consulte con el VAR porque acusa un golpe presunto penal por parte de Marco Martinich. Está conversando con el árbitro VAR Fernando López, allí Giancarlo Juliadosa. Gerardo, ya hizo oficial ahora a Uche hace 30 minutos igualmente una publicación en su Twitter. Perfecto. Bueno, hoy me toca despedirme de este club hermoso, del cual marcó parte de mi carrera. Fueron 4 años hermosos que pasamos muchísimas alegrías como siempre, más o menos el agradecimiento y la confirmación de que rescindió contrato Guillermo Auche con General Caballero. En su momento varios equipos, lo quería hacer, Guaraní, otros, pero últimamente estaba un poco bajo en su rendimiento. Hace oficial el propio jugador Guillermo Auche, despidiéndose en su Instagram, en este caso, de General Caballero. Están reclamando un supuesto penal y hay revisión, Germán. Sí, porque está conversando Giancarlo Juliadosa, el árbitro, con el árbitro VAR Fernando López, desde hace aproximadamente 2 minutos que estaba durando la conversación con respecto al análisis de esta jugada. Le hacen ya un rodeo los jugadores de Luqueño, están esperando una decisión favorable. No pasó nada por lo que estamos observando, Ya dispuso que se juegue de nuevo el lateral para Meliano en defensa. Pelota a la salida para la visita. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos, paraguayo de sabor único, el Fortini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Responde Franco con un disparo lejos afuera del volante ofensivo de Ameliano. La pelota a la salida de Alfredo Aguilar, no se apura, va buscando desde el fondo del equipo de Luqueño. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos de todos los días. Con tus compras en Koala participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. La pelota le va quedando en mitad de terreno. Lucas Barrios pierde el experimentado delantero de Luqueño. Torales recaptura para la visita. Juega por abajo sobre el costado izquierdo para Alex Ariviano. Otra vez para Silvio Torales. Pone la pelota sobre el zaguero Clever Ferreira. Pisa el balón Ferreira. De vuelta con Torales. Toca en su campo Ameliano. La Ferrey se acerca a Bosca P. Nueva sucursal en la Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decide bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas donde se indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Estiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Costado izquierdo, arco de la tribuna sur, de va a pegar Lautaro Coma. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y una bombilla. Entérate de la promo en energy.com.py. A todo ponerle Pistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Pistoni, tecnología en lubricación. Vendrá el tiro de esquina, atención de Lautaro Coma sobre costado izquierdo, arco de la zona sur. ¿Qué pasó? ¿Quién está sentido en Luqueño? Lucas Barrios. Se va recuperando Barrios. Vendrá el córner para el equipo local que va por el primero. Vuelve a acomodar la pelota a Lautaro Comas. Atención, señores, con este córner. Es el segundo que tiene en el partido el conjunto de Luqueño. Vuelve a pitar el juez. Va Comas, coloca centro, pelota arriba, saca la defensa. Complementa la salida Martínez para el equipo de Meliano. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Se mete, atención, sobre la zona derecha Fernández, Diego Fernández, busca la diagonal. La pelota le queda a Benítez. Va Fernando Benítez en ataque para el equipo del Sportivo Luqueño. Retrocede todo con Iván Villalba. Villalba amaga con jugar con Alfredo Aguilar desde el fondo. Va sacando el zaguero de Luqueño. La promoción más esperada de Comes y Barra. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Bar, tu mejor opción. Aguardame que Lucas Barrios tiene el primero. Vino, está
no pudo alcanzar a controlarla. El banderín está arriba, reclama una supuesta falta Barrios. Digo claramente Luqueño, aunque está anulado la acción, niño. Pues buena la pelota por abajo allí, buscando filtrar entre los centrales. Solo que le faltó un poquito de velocidad en esta Lucas Barrios. Se anticipa bien, quiere sacarse la marca del arquero Cristóforo. Se termina lanzando después Lucas Barrios. Se sancionó ya previamente offside. Por eso picó tan solo Lucas Barrios. Será offside de Barrios. Es tiro libre para Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Hecho por Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Nacional le ganó 1-0 a Trinidense. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 salud protegida. Hasta aquí mejor Luqueño, que tiene la pelota con Rodrigo Rojas jugando para Otálvaro. Deja correr con Iván Villalba sobre la zona derecha. Pelota a profundidad, atención con Fernández. Aguanta Diego Fernández. La presión de Martínez, retrocede todo con Alfredo Aguilar. Sale el arquero Aguilar, despeja desde el fondo el experimentado golero de Luqueño. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Se mete Lautaro Comas, viene el gol de Fernández. Está salvo Cristóforo. Cristóforo se queda con la pelota. Le falta la puntada final a Luqueño, niño. Sí, buen comienzo del equipo auriazul, que presiona, que busca. Aquí sobre el perfil izquierdo con buena proyección por allí, ganando con Fernández. El propio Alborno, Lucas por allí. Fernández acompañó. Bien, Cristóforo tapando. Mejor en el comienzo del partido el auriazul. A sacar desde el fondo Alexis Villalba para Luqueño. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Alborno con la pelota jugando para Jorge Mendoza. Retrocede todo con el arquero Alfredo Aguilar, que de primera juega por la derecha. Iván Villalba tiene el control del esférico. Pone el balón a mitad de terreno. Campo enemigo con Rodrigo Rojas. Va subiendo Iván Villalba. Se viene Luqueño, que ya tuvo un par de situaciones para abrir el marcador. Otálvaro pierde el esférico. Recupera Martín. Sale de Jorge. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen entre sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Escucho, Germán. Recién citabas a Clever Ferreira. Es debut oficial en este partido por parte del defensor. Tiene 21 años. Nació el 2 de febrero del 2003. Está en las inferiores del club desde la intermedia. Este es su primer partido como profesional. Averiguando después de que Ciudades Ferreira, el debutante en el conjunto de Ameliano, saca Alborno para Luqueño. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre en calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Róbelo, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Luqueño, Mediano 0-0. Y su seguro, Chaco. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo, 16:30, la nueva olla, Cerro Porteño Olimpia. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Benítez para el gol, vino, está Cristóforo, estupendo, extraordinario, notable, fantástico, extraordinario. Cristóforo le saca el gol a Fernando Benítez, encaró, escapó de Cabrera, el bombazo con la pierna derecha. Sí, cómo desactivó Cristóforo, niño. Metió allí la mano izquierda en este caso Cristóforo, salvando nuevamente. Esta vez la tercera no fue la vencida, tercera llegada importante de Luqueño. Con velocidad, desplegando allí buen ritmo Luqueño. Se lamenta Fernando Benítez, pateó cruzado, hizo todo bien casi en lo previo, pero después también gigante la figura de Cristóforo para tapar lo que parecía ser el primero. Mirando por lo menos las redes, Germán, de Clever Ferreira, parece que es de Pané Paraguay, dice sus redes. No sé nomás si nació allí o continúa viviendo allí, pero por lo menos ese dato me pasa. No sé si Germán ya pudiste ver algo de... Me pasan el dato que es de Fernando de la Mora, oriundo de allí. Bueno, porque aquí por lo menos en su Instagram dice Pané Paraguay. Clever Ferreira, pero pudo haber nacido previamente
allí como bien decías, en Fernando, desde la zona aquí capital entonces. El juego está 0-0. En Concasa, pensa tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes, participantes de grandes premios. Mamá, todoterreno de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bueno, tienen que sacar la pelota a un costado porque es la segunda vez que cae Lucas Barrios. ¿Es así, Germán? Así es, ahora acusa un golpe en el rostro por parte de un jugador, en este caso Patiño, en la última acción de ataque del conjunto local. Ahí le está explicando Patiño, te di con el hombro, le dice él, una jugada legal. Lucas Barrios medio que no quiere entender esa explicación por parte del defensor de la B azulada. Se disculpa Patiño justamente allí con Lucas Barrios, que le dice algo al asistente. Pelota para Meliano. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino entre tiempos del compromiso con doblete de Facundo Colidio. River le está ganando 2-0 a Central Córdoba. Epa, se va tomando y bueno, ojalá que no se arme nada acá. El drama entre Otálvaro, creo que es Martinix, o es Álvarez, el juvenil de Ameliano. Servián, entre Otálvaro y Servián, Jorge. Servián, Otálvaro, interviene el banco de Ameliano, Otálvaro enojadísimo allí, tuvo que salir Alfredo Aguilar, el arquero, para apaciguar las cosas, como si que se van calmando ahora los ánimos, pero Otálvaro sigue discutiendo allí con Servián. Señores, el partido está 0-0 aquí en el Feliciano Cáceres. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Barrios, Primavera, Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. 13 tenemos de la primera parte del partido, 0-0. Le explica algo Julia 2 allí a Servián, también a Otálvaro. Ánimos caldeados aquí en el Feliciano Cáceres, el partido está 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Integran frutos de los Andes PY. Algo pasó con Servián, algo habrá dicho porque hasta Rodrigo Rojas lo fue a buscar. Sigue diciéndole algo a Rodrigo Rojas. Trata de calmarlo Martínez a Rodrigo Rojas. Por la explicación que, al menos por los gestos que está haciéndole Otálvaro al árbitro del partido, Jorge, él reclama un empujón, pero de la nada por parte de Servián. Es lo que podemos entender por parte de Otálvaro. La verdad hay que explicarle a la audiencia, estamos un poquito alejados de la ubicación donde ocurrió ese incidente. Allí se produce una devolución de gentileza por parte de Ameliano. Rodrigo Rojas le sigue diciendo algo allí al juvenil Alex Servián. Otálvaro le indica algo al banco de Ameliano. Sarabia también le dice algo allí a Otálvaro. Se van calmando de a poco las cosas. Pelota para el equipo beluqueño. En Estados Unidos arrancó Montreal Impact ante Inter Miami. En el equipo visitante, tridente ofensivo, Matías Rojas, Lionel Messi y Luis Suárez. Muy bien, la salida de Mendoza para Luqueño. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Ruta Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Patiño tiene la pelota, la fue a buscar a Servián, va el juvenil, pone el balón para adelante, pica sobre costado izquierdo, trata de meterse Marcos Benítez en ataque. La marca por parte de Iván Villalba, saque de mano cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora, mirá cómo salió aquel, Le dice de todo a Julia Dosa. ¿Quién es? El futbolista del banco. 31. ¿Quién es, Germán? Marcial Aquino fue el que con todo saltó en la banca, Jorge, para reclamarle, para hacerle un fuerte reclamo a Julia Dosa. Sí, algo ocurrió allí en el encontronazo entre Otálvaro y... Sí, porque ahí los ánimos caldeados. Caliente. Si no me equivoco, Marcial Aquino es histórico ya de Ameliano. Creo que está hace rato, ya tiene una foto. Parece que es el mismo, ¿no? Tengo que ver un poquitito la foto, pero hay uno que está siempre, me parece que es el mismo. Tarjeta amarilla para el mismo, el partido sigue 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubiloga, la armas estés donde estés, indica Jorge. Lleva Luquillo Ameliano 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental.
Está tendido Alexis Villalba, se va recuperando, tiro libre en su campo para Luqueño. Más de la Major League Soccer porque están empatando 0-0 New York Red Bulls y New England Revolution. En el equipo local está atacando el portero Carlos Miguel Coronel. Saca desde el fondo Alfredo Aguilar para el equipo azul. Pollos frescos y congelados, ventas por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo encuentras todo lo que buscas, precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. La pelota de Alfredo Aguilar pone el esférico sobre costado izquierdo. Allí tiene el control de la pelota Alexis Villalba, zaguero del cuadro de Luqueño. Alexis desplaza el esférico en campo enemigo sobre la zona zurda. Levanta para Comas, pica Lautaro Comas. Marca y quita bien desde el fondo Clever Ferreira para el equipo de Ameliano. Busca Franco el rebote, saca Cabrera, recupera el Borno. No va a llegar a la pelota Comas, sale el arquero Cristóforo, seguro el arquero visitante. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, Recoleta le ganó 4-2 a San Lorenzo. La intermedia, Encarnación de visita superó 3-1 Pastoreo. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para junto gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Sí, niño. Sí, es el mismo, conocido como Lito. El Marcial Aquino, Lito Aquino. Él está hace rato, está en la época de la B, de la intermedia, una especie de amuleto que tiene Ameliano. No sé si llegó a jugar ya algún partido, pero Copa Paraguay, cosas así, en su momento es muy conocido. Inclusive en su momento llegó a jugar estos torneos comerciales, Liga de Tuitero y compañía, Lito. Así es conocido en el mundo ameliano. Que reclamó airadamente al árbitro del partido. Es tiro libre en ataque. En algunos casos, por ejemplo, hace camillero. Es parte del staff también cuando no puede ingresar. Pero ahora con la cantidad de jugadores que uno puede meter. 37 años para él. 37, sí. Tenés que mirar si llegó a jugar un partido en primera. Me quedo, no. Yo creo que algún partido ya pudo haber ingresado unos minutos. Pero en la Copa Paraguay sí. Pero primera hay que ver a Lito. He conocido así por lo menos en el mundo fútbol como Lito. Ningún partido, Jorge. Ninguno, ¿verdad? Acabo, sí. Es tiro libre para Ameliano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Escribite al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60%. 6 juegos sin intereses con tarjetas de crédito Itaú en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Atención con este tiro libre. 3/4 de terreno frontal al arco de Alfredo Aguilar. Arco de la tribuna norte. Le va a pegar la pelota Franco para Ameliano. Tiene un tiro libre la visita para abrir el marcador. Son 3 la Barrera. Mientras se distrae Julia 12 la Barrera, aprovecha para adelantarse, le pega Franco. En Fortaleza Repuestos, todo para la línea Mercedes-Benz y Scania. Pedidos al 0981-152-702, ruta 3 kilómetros 22,5 limpio. Fortaleza Repuestos, Super Jueves de Petrobras, cargando Super 97, tenés 20% de descuento a través de la app Petrobras Premia con todas las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Va el disparo de Franco, lejos afuera, tiro de portería para Luqueño. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida, rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Las cosas del fútbol, ¿no? Porque arrancó con todo Luqueño. Y a partir de ese encontronazo entre Otálvaro, Servián, lo de Rodrigo Rojas, el banco de Ameliano, se enfrió totalmente Luqueño. Sí, en el comienzo, por lo menos los primeros 5 o 6 minutos arrancó bien. Es más, Cristóforo tuvo una que le tapó muy bien a Fernando Benítez. Ahora sí, tienen a la pelota, pero se acomodó mejor Ameliano en el campo también. Esa es una realidad. Y se apagó un poquito Luqueño. Igual, vamos a ver cómo transcurre el desarrollo del partido. A propósito, ¿cuánto va de juego, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa, Romelón, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Señores, que va empatando Luqueño, Ameliano 0-0. Y su seguros, Chaco. Mañana el clásico, la nueva olla, 16:30, Cerro Limpia, pita Juan Gabriel Benítez en el bar, Carlos Paul Benítez. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Y a la mañana todo un clásico, el mini clásico. Sí, señor, el mini clásico. Sí, vamos a estar allí en la para ciudad de Villarrica. Sí, el mini clásico. Atención, Comas para el gol, está
bloquea oportunamente el debutante Clever Ferreira, sacándole la pelota a Lautaro Comas, va recuperando el esférico en su terreno. Fernando Benítez pisa campo enemigo, va con todo Luqueño, intenta meterse Benítez, saca Ferreira, balón a un costado lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Va cargando el conjunto del Sportivo Luqueño que busca el primero. Se mete al borno, levanta centro, pelota al área. Saca Ferreira hasta aquí de gran trabajo. El debutante zaguero del conjunto de Ameliano. Repone Patiño para Ameliano. 0-0 el partido. En Shell le cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAIS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Sacando la pelota desde el fondo Martínez para el equipo de Ameliano, jugando por el costado izquierdo para Richard Torales. Va Torales ante la presión de Iván Villalba. Recupera Rodrigo Rojas, pone el balón sobre la banda derecha. Se mete, atención, Barrios fue al piso, falta de Patiño, un duelo particular entre Barrios y Patiño. Vuelve a disculparse Patiño allí con Lucas Barrios. Tiro libre para Luqueño. Sin Lays no hay partido. Lays clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lays no hay partido. Lactolanda gana el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Es tiro libre para el equipo de Luqueño. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Le va a pegar a la pelota a Lautaro Comas. Vuelve a meterse en campo enemigo el conjunto del Sportivo Luqueño. A la pasada le dice algo Julio César Cáceres a Diego Fernández. Va a correr Comas, 12 la barrera. Los del juez, Lautaro Comas levanta centro, pelota al área. Despeja Silvio Torales. El rebote le favorece a Fernando Benítez. Presiona el equipo del Sportivo Luqueño. Cayó Villalba, pide falta, no dice el juez. Se mete, atención. Iván Villalba no alcanza. Saque de meta para Ameliano. Hasta aquí el partido, niño. Bien Luqueño en los primeros minutos, ahora le está costando un poco, se está equivocando en las pelotas largas cuando de vuelta otro encontronazo entre los protagonistas. ¿De quiénes se trata, Germán? Ayer, ¿quiénes se pusieron cara a cara a los nueve valleros jugadores? Mendoza y Fabián Franco, Jorge Mendoza y Fabián Franco, Jorge. Pide tranquilidad Juliadosa. Los ánimos están un poco acelerados ayer los protagonistas, ya pasó anteriormente en el encontronazo y esta vez con Franco de Ameliano y con Mendoza. Cuando a lo lejos algunas detonaciones de petardos, creería que tiene que ver con la otra barra que todavía no ingresó, la barra de Luque, que está en las afueras. Veremos si ingresan o no más tarde porque los chancheros ya están adentro. 23, casi 24, primera etapa, Luqueño Ameliano 0-0. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Checo y Julia Miranda, Cuento Comercial de Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saca la pelota Cristóforo, balón arriba, corre Marcos Benítez, baja de cabeza, le queda Torales, pisó el área, cayó, falta allí en las puertas del área, señores, qué tiro libre peligroso va a tener Ameliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes y develamos el pozo misterioso. Para mamá sueldos y aguinaldos por 10 años. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Le va a pegar a la pelota, está Torales, el propio Marcos Benítez. ¿Apareció o no la tarjeta, Germán? No, simplemente advertencia fue para Iván Villalba. Tiro libre peligroso que corresponde a Ameliano. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Una mamá guau, merece precios guau. Aprovecha con estos grandes premios por la compra mínima de 500.000. Participas de premios increíbles. Entérate más en electroban.com.py. Desde el otro lado se nos dificulta la visual. ¿Quién es, Germán, el que va a rematar? ¿Franco? Fabián Franco está para darle de derecha. Y el otro también, es Benítez. El otro es Martinich para pegarle de zurda y otro que por lo menos se prepara para perfilarse es Marco Benítez. 3 están parados alrededor de la pelota. A quien no logramos individualizarlo era Martínez, quien está muy convencido. Atención, señores, tiro libre peligroso. Va Franco Martínez, Franco tira la barrera.
A ver, es lateral o es córner. Saca de costado cerca de banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubelog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Luqueño Mediano 0-0. Y su seguros, Chaco. Ganó Nacional 1-0 Trinidense. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Va Frederic Alfonso metiéndose sobre la banda derecha, todo anulado. Falta en ataque de Alfonso, tiro libre. Despeja Aguilar para Luqueño. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamo Pymes. Hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Heinzen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Heinzen Energy PY. Diego Fernández tiene el control de la pelota sobre la banda derecha. Pone el efecto línea central sobre Mendoza. Mendoza levante para Lucas Barrios. Marca Ferreira. El balón le va quedando. Silvio Torales fue al piso. Falta de Fernando Benítez. El árbitro la advierte al volante nacido en San Juan en Pomucino. Hablamos del volante del Luqueño. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Meliano. El Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vestiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Va, atención Martínez. Levanta centro al área de Luqueño. Saca Alexis Villalba. La pelota toma vuelo. Se va para un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Los dos ya tuvieron sus chances. Sin lugar a dudas, más clara la tuvo Luqueño con el disparo de Benítez que sacó Cristóforo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, que yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751 y a menos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo en campo rival Cabrera cargando para el conjunto de Ameliano. ¿Qué pasó? Vía VAR, recibe llamado el árbitro. ¿Qué ocurrió? ¿O tiene problema con el interlocutor? Intercomunicador es el problema, Jorge. Aparentemente con el auricular. Bueno, fútbol paralizado porque Juliadosa tiene inconvenientes con el auricular que suele utilizar y se acerca también el asistente. Me parece que todo el mundo tiene inconveniente, Germán, ¿eh? También tiene... La asistente 2 cruzó toda la cancha para que se le ajuste o se le cambie directamente el equipo intercomunicador. Es para todos, porque el árbitro asistente 1, asistente 2, todos estaban con problemas de comunicación definitivamente. Al parecer no vinieron las pilas, algo pasó con la máquina. Así es, solamente el que no tiene problemas es el cuarto árbitro, que es César Rolón. Los tres de campo, todos tienen problemas. Fútbol paralizado aquí en Luque. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único al Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Sigue alentando el público del Sportivo Luqueño en la tribuna sur. El partido está 0-0 aquí en el Feliciano Cáceres. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. El lunes se va a cerrar esta fecha 17 de la apertura cuando Guaraní reciba a General Caballero 19:30 en Los Bocas. Recordando que Guillermo Auché dejó de ser futbolista de General Caballero. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. Y bueno, siguen teniendo el inconveniente con el... Con el árbitro ya está, pero ahora con la señorita, con la asistente 2 sería Germán, ¿verdad? Sí, con ella, con Nadia Weiler. Ahora terminó de ajustarse ella y ahora vuelve a tener problemas el 1, Julio Arana. Ahora también terminó de ajustarse, ya está para continuar el fútbol. Muy bien, es pelota para el equipo de Meliano. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierro Mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro y en Bell. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Hay empate, Luqueño Meliano 0-0 aquí en el Feliciano Cáceres. En su seguros, Chaco.
Va Martínez, levanta centro, la pelota toma vuelo con destino de Silvio Torales, ganar a Luqueño, despeja la defensa. Diego Fernández vuelve a sacar a un costado, otra vez lateral en ofensiva para Meliano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participas de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va picando Torales, saca Mendoza, pelota al fondo, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Franco. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados con granos, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. En Koala llevas tu soviero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. Va Franco, levanta centro, pelota arriba. Atento el arquero, se queda Alfredo Aguilar con la pelota. Y este clima nos hace acordar de la frontera de Pedro Juan Caballero de Santos. Sí. Importante la niebla. Epa, aquí un cruzo de duro. Vendrá o no la tarjeta. Al final de quién es la falta, porque fue tan rápido todo que no me percaté. Para vos, Germán, la falta de quién fue un encontronazo. ¿Quién con quién? ¿El de Luqueño con Emiliano? Uno de Fernando Benítez. El de Ameliano, si veo bien, 25. Es Marco Benítez, el 25, Marco Benítez. El duelo entre los Benítez. Y el de Luqueño de Fernando Benítez, que ya se reincorporó, él ya se puso de pie. El que quedó muy sentido es el jugador de Ameliano, Jorge. Entonces fue el de Luqueño el que llegó tarde. Parecería como que los dos pasaron rojo, por decir así, hace más, pero se fueron y se pegaron uno allí en el mediocampo, Germán. Sí, ¿sabes por qué causó un poco de confusión también, Jorge? Porque aunque el jugador de Ameliano quedó, Marco Benítez quedó más sentido y la pelota fue punteada por el jugador de Luqueño. Es decir, como que hubo una confusión ahí en los hechos. Pero en definitiva, el que está recibiendo asistencia es el futbolista de Emiliano Benítez. Fútbol paralizado, sentido Marcos Benítez en la visita. La Ferré se acerca a Boscapé, nueva sucursal en la Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidió bienestar y certeza en Siquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, mañana el superclásico del fútbol paraguayo, 16:30 con Arturo, con Carlos, con Víctor, todos los compañeros en la nueva olla. Cerro Porteño limpia, pita Juan Gabriel Benítez en el bar, Carlos Paul Benítez. Fútbol chileno, U Católica le ganó 3-2 a los Higgins. En el equipo perdedor ingresó en la segunda parte el atacante paraguayo Arnaldo Castillo. Y apareció la primera tarjeta, Germán. Finalmente para Marco Benítez, el que había quedado sentido fue el que recibió la tarjeta de amonestación y justamente eso es lo que está cuestionando el jugador de la B azulada. Estilo libre para Luqueño en su campo. Y desde el carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. Aprovecha con todo y ponele Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflojado, silicona y shampoo Bistoni, tecnología en lubricación. Viene el tiro libre de Jorge Mendoza para Lautaro, coma pica Lucas Barrios sobre costado izquierdo. Impreciso Barrios, se equivoca y pide disculpas allí al Borno porque quiso jugar rápido con el lateral izquierdo que iba subiendo sobre su carril. Balón a un costado lateral en su campo para Meliano. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAIS. Y la Serrana te invita a pensar, pensá en la Serrana. Tienen que ver con el tema un poco de prensa, pero detuvieron al presunto abusador Lambaré. ¿Se acuerdan que al niño de 12 años sí, tenía armas de juguetes? Ayer fue. Algunos juguetes sexuales también encima allí, ¿verdad? Finalmente, porque primero apareció un segundo. Al niño de 12 años. Qué locura este tema también. Un poco de todo también para recordar ahí en medio del partido esta situación, porque justo uno miraba la noticia también que estaban llegando. El partido continúa 0-0 aquí en el Feliciano Cáceres. Si sos socio de Copecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos. Copecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Saca Frederic Alfonso, pelota bien arriba, buscando meterse sobre la zona derecha. Ataca Meliano ahora con Alex Serviano. Llega Serviano, intenta Torales. La presencia de Iván Villalba despejando con la pierna derecha. Va Fernández. De cabeza termina sacando Cabrera, que ahora pasa a jugar de lateral izquierdo. Es así, Germán. Así es, Jorge. Y pasó al lado derecho, Marcos Martínez. ¿Modificó su figura entonces, Arabia? Sí, pasó a jugar más adelantado, Marco Martínez, corrijo. Sí, cambió su figura. Sí, señor. La pelota
de Mendoza para Luqueño. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Repasando que este martes 14 de mayo en Beliano ante Rayo Zuliano, Defensores del Chaco, 20 horas se pintará Joel Alarcón de Perú y en el bar el ecuatoriano Franklin Congo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Empatan Luqueño Mediano 0-0. Y su seguros Chaco. Por la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana. Carapeguá recibe Independiente de Campo Grande, Villalles, 12 de junio, ante el 3 de febrero de Ciudad del Este. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Ambos entrenadores prácticamente no se sentaron desde que arrancó el partido, Germán. Desde antes del inicio del partido están parados, Jorge. Está cargando Iván Villalba para el equipo de Luqueño, jugando para Rodrigo Rojas, lanza para Otálvaro, sube el colombiano sobre la banda derecha, retrocede para Iván Villalba, insiste el equipo del Deportivo Luqueño, Iván Villalba para Alexis Villalba. Alexis toca para Albornoz Cucho. Para ordenar nomás, en línea de 5 o línea de 3, dependiendo de la situación, es lo que dispone Pedro Sarabia. Para ordenar nomás, hace rato lo que consultabas, Fabián Franco y Marcos Martinich son los que juegan como carrileros ahora, y línea de 3, compuesta por Clever Ferreira, Patiño y Cabrera. Sí, señor, cuando carga Rodrigo Rojas, pisa el área, no tiene ángulo, insiste Rodrigo, espera la llegada de Otálvaro, va Rodrigo Rojas, perdió tiempo, colocó centro, balón para Lucas Barrios, saca Petiño, Fernández tira, afuera. Al menos intentó en esta Diego Fernández para Luqueño Niño. Sí, después de ese comienzo, de los primeros 7-8 minutos de buena presión inicial de Luqueño, un par de intervenciones de Cristóforo, a esta llegada allí con pirueta incluida, media vuelta de Fernández, el tiro se fue abriendo, pero cierto peligro llegó hacia el arco de Ameliano, esta situación de Fernández para el Auriazul. Saca desde el fondo Cristóforo para la visita. Más Sudamericana el día martes 14 de mayo, 18 horas en Uruguay. Racing ante Nacional, pitará el boliviano Kenny Vargas, en el bar el chileno Miguel Araos. Saca desde el fondo Cabrera para Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quinadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Super Quinadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de manos de Cabrera, jugando rápidamente para Frederic Alfonso. Alfonso tiene el control de la pelota. Se metió en diagonal, juega para Torales de espaldas al arco. Ataca Meliano, marca y quita Jorge Mendoza. Va recapturando Patiño para el conjunto de Ameliano. Fuerte entrada de Patiño. Qué duelo especial entre Patiño y Lucas Barrios. Otra vez sentido Lucas Barrios. Enojadísimo con Patiño y con el árbitro del partido. Va Torales, levanta la pelota para Franco. Está el gol de Ameliano. No pudo controlar increíblemente dentro Velara. Frederic Alfonso. Llegó la visita, niño. Se la terminó escapando esa pelota al hombre de Ameliano, que en primera instancia controló bien. Después fue, trabó. Se le escapó por unos centímetros allí. Ya no logró controlar. Fue buena la llegada de Ameliano con Alfonso y el propio Franco pisando territorio ajeno. Es pelota de Ameliano. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas. Cardiff para juntos gritar a Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pompitos paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Estilo de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Franco. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías, consultas al 0972-555-333 Cantabria S.A. Recordando, Gerardo, que Luqueño y Nacional ya sin chances en la Sudamericana. Exacto, ambos con un punto en sus respectivos grupos. Sí, señor. Muy bien, le va a pegar a la pelota Fabián Franco, tiro de esquina que corresponde al conjunto de Ameliano. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Vendrá el tiro de esquina, arco de la tribuna norte, carril izquierdo, le pega Franco con la pierna derecha. Pelota bien arriba, quiso gol olímpico. Mal afuera el centro de Franco, tiro de portería para Luqueño. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Popasa. La pelota de Otálvaro, jugando para Jorge Mendoza. Mendoza levanta la pelota, corre sobre la banda derecha Fernández. Marca, quita de cabeza por ahora Patiño. Para atrás con Cristóforo. El pase de Alfonso con Cristóforo que saca
con la pierna derecha. En México, cuartos de final, vuelta, minuto 5 de la primera parte. América y Pachuca van empatando 0-0 del equipo local suplente Richard Sánchez. Saca desde el fondo la pelota Iván Villalba, juega para Jorge Mendoza, toca a Luqueño en su terreno. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que empata Luqueño Mediano 0-0. Y su seguro, Chaco. Nacional le ganó 1-0 a Tenidense. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar en mayo. Por cada compra de 500.000 guaraníes participás de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Se mete Martínez, pero anticipa Iván Villalba dejando para Otálvaro, no se fue la pelota. Julio César Cáceres le indica algo, Lautaro Comas. La pelota le va quedando a Silvio Torales, ataca a Meliano. Nadie sube por la derecha, eso reclama Torales. Pone el balón para Marcos Benítez, hasta aquí el único amonestado del partido. Va recapturando el Felipe en mitad de terreno. Fernández para el equipo de Luqueño. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Gapiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Otálvaro y al centro, anticipa Patiño. Patiño saca desde el fondo para el conjunto de Ameliano. Le queda Marcos Martínez, retrocede para Cabrera, despeja el zaguero de Ameliano. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Sube al bordo, centro al área, saca Walter Cabrera cuando se disponía para disparo Fernández. La pelota le queda a Otálvaro, mete la diagonal allí, casi la media luna. Otálvaro aplica el freno, juega por abajo sobre la banda derecha para Rodrigo Rojas, campo enemigo. Va con todo Luqueño que busca el primero. El balón para Fernández, está solo. Va Fernández, atención, eleva centro al área. Despeja Patiño de cabeza. El rebote de Torales se viene de contra el conjunto de Mediano. Gol para Valle Brasil, doblete de Ciro Pinda para Cuiabá, que de local se impuso 4-2 ante Villanova por la Copa Verde de Brasil. Viene convirtiendo mucho Isidro Pita. Sí, señor, por la Copa Sudamericana marcó doblete ante Metropolitanos. La tarjeta para quién es Luqueño y por qué. Para Diego Fernández por el agarrón sobre el jugador de Ameliano Jorge. Segundo amonestado del partido, el primero Luqueño, Diego Fernández. Recordando que en Ameliano recibió la tarjeta quién, Germán. Marco Benítez, el volante central en esa controvertida jugada con Jorge Mendoza, Jorge. Tiro libre que corresponde a Mediano en campo enemigo. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, campo 9. Le va a pegar a la pelota Franco, lejos del arco de Aguilar. Tiro libre para Ameliano. En el Ahorrazo, aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va al centro de Franco, mal, lejos afuera. No llegó Cabrera, que intentó, pelota al fondo. Va a reponer Luqueño con Alfredo Aguilar. Mega descuentos en Punto Farma hasta 60%, 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Fortaleza Repuestos, todo para la línea Mercedes-Benz y Scania. Pedidos al 0981-152-702. Ruta 3, kilómetro 22,5 limpio. Fortaleza Repuestos. La pelota le va quedando a Alfredo Aguilar. Aguilar jugando para Alexis Villalba. Vuelve a proponer Luqueño en esta parte final de la primera etapa. El juego 0-0. Lo espera Meliano para intentar salir rápido de contra. Patiño frena con el pecho, saca un costado. Alfonso, lateral cerca del banderín, carril izquierdo para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se mete Fernando Benítez, va al volante auriazul. El esférico para Alexis Villalba sobre la zona zurda. La pelota de vuelta para Fernando Benítez, reparte allí sobre costado izquierdo para Lautaro Comas. Comas juega para Rodrigo Rojas, ataca con todo Luqueño buscando el primero. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Probó Alborno, lejos el disparo, intentó el lateral izquierdo de Luqueño, lejos el remate, tiro de portería que corresponde a la visita. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos
Búscalos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Repasando que el lunes, señores, se cierra la fecha 6 de la intermedia. Tembetarí frente a Colegiales San Daniel del Norte ante Resistencia. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Ya mismo declarás hoy, pasá por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti Vips con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, a la repase estés donde estés. Indica Jorge. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 6 minutos más, Jorge, hasta los 51 a este primer tiempo, y se entiende por la revisión VAR y también por el problema con intercomunicador que tuvieron los árbitros. Sí, con el inconveniente que tuvo también el juvenil Servián con Otálora, con Rodrigo Rojas, el banco de Ameliano y compañía, ¿te acordás? Además, también sí, varios incidentes que hacen que tome la decisión el cuarto árbitro César Rolón. Eva Comas carga, Luqueño, centro, vino, está afuera. Increíble. Desde el punto penal, Rodrigo Rojas le quiso quemar el arco aquí Cristóforo y remató afuera, niño. Aquí estoy yo, dijo, si no me equivoco, también allí el compañero que estaba esperando, Benítez. Estaba por allí Lucas. La verdad pensé que se venía el primero porque se perfiló muy bien Rodrigo Rojas. Fue buena la corrida de Comas, la última línea. Era el centro para que termine empujando el auriazul. Controló zurdazo, le quiso romper el arco de zurda, se le elevó de más el tiro a Rodrigo Rojas. Qué chance tuvo en esta, casi en el cierre de la etapa del Sportivo Luqueño. El partido sigue 0-0. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell le cargas combustibles que pasa por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota de Marcos Benítez, golpea de taco, pelota sobre la banda derecha con destino. Fabián Franco no alcanza, llega primero a la marca, atención al Borno, se va metiendo el lateral izquierdo del conjunto del Sportivo Luqueño, que ahora retrocede todo. Pelota de Alexis Villalba desde el fondo buscando el ataque del equipo de Luqueño. En Estados Unidos, 35 de la primera parte, Montreal le gana 2-0 al Inter de Miami. En la visita titular Matías Rojas, ausente por lesión Diego Gómez. Recordando que Ramón Sosa marcó un golazo en Avellaneda, el tercero de su equipo prácticamente desde mitad de terreno para la victoria de Talleres, Gerardo. Sí, señor, ingresó a los 79 y facturó a los 97 en el triunfo de la T de Córdoba. Talleres 3-1 de visita ante Independiente. Carga Lautaro Comas, pisó el área, no pudo rematar, reclamaba una mano que no existe. Despeja Richard Torales para Meliano. En UTIC Carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.edu.py. Sin Lais no hay partido. Lais clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lais no hay partido. Señores, el martes por Copa Libertadores de América, Grupo H a las 20 en el Monumental en Buenos Aires. River recibe a Libertad. Más de Estados Unidos, minuto 38 de la primera parte. New York Red Bulls empata 1-1 ante New England Revolution. El local está atacando Carlos Coronel. Va a sacar desde el fondo Patiño para el conjunto de Meliano. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Fashion con todos los viewers. Cierra bien en el fondo Franco, sacándole la pelota a Fernando Benítez. Va Marcos Benítez, que tiene que cuidarse. Ya tiene tarjeta, se arrojó en esta, buscando la pelota contra el Borno. Saque de manos en ofensiva para el equipo visitante. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota de Lautaro Comas pica sobre la banda derecha. Mete la diagonal Comas, el más peligroso del ataque de Luqueño. Falta y tarjeta de Martínez, si no me equivoco, Germán. Sí, es el segundo pintado de amarillo en la B azulada. Marcos Martínez. Estiro libre en ataque sobre la derecha para Luqueño. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apunta Lautaro Comas. Tiro libre que corresponde a Luqueño, buscando el primero por arriba. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes. Y develamos el pozo misterioso para mamá, sueldos y aguinaldos por 10 años. CNT. El poder de cambiar está en tus manos. Se pone muy. Ferro Parecea. Sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea. 42 años construyendo contigo. Centro de Comas, saca Patiño de cabeza, la pelota en el rebote para el Borno. Mete el centro a Lara, despeja Ferreira, el debutante zaguero del equipo de Ameliano, va recogiendo, rebota al Borno, falta
Falta de Frederick de Alfonso, tiro libre que corresponde. Y si vamos al mismo criterio que tomó hace segundos Julia Dosa, también Alfonso debería de ser amonestado. Y bueno, estas son las cosas que de repente uno no entiende del arbitraje. Sí, por eso por ahí reclamaron un poco la tarjeta. Ya va a ser la última por el tiempo. Este tiro libre y acaba. ¿Llamaste, Germán? Sí, recién el jugador Alexis Villalba le reclamaba eso justamente a Julia Dosa, que le saque también tarjeta de amonestación a Frederick Alfonso. El árbitro simplemente jugó la infracción. Atención que ahora hay agarrón, hay nuevos encontronazos. A ver, está tratando de separar el árbitro. Y justamente uno de los que le estaba protestando es Alexis Villalba, el que se tomó en esta última acción con Marco Benítez. Vendrá el tiro libre de Fernández para Luqueño, campo enemigo, costado izquierdo, pelota arriba. Salida en falsa de Cristóforo, termina sacando Torales. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos de primera etapa. Rubilog, alarmas donde se indica Jorge. Luqueño, Ameliano están empatando 0-0. Y su seguro, Chaco. Reiteranos, por favor, Germán, antes de que termine la primera etapa, los amonestados. Por el lado de Ameliano, Marco Benítez y Marcos Martinich. Por el lado del equipo local, Diego Fernández. 3 en total en lo que va del partido, Jorge. Se está yendo la primera etapa, el juego sigue 0-0. Para el descanso de mamá, juego de Somier Caprice de Paraná, cuotas de 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Patiño jugando para Silvio Torales, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores, aquí en el Feliciano Cáceres. En esta prosecución de la fecha 17 de la apertura, de momento, Luqueño Ameliano 0-0. Monumental. Relató Jorge Casale. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos a Sergio Pretes, jugador del Sportivo Luqueño que está observando acá el partido. Sergio, ¿qué tal? Para Fútbol a lo Grande, ¿qué opinión, qué se puede analizar acerca de este primer tiempo que terminó empatado para tu equipo? Un partido trabado, complicado. Meliano está parando bien y es cuestión de tener paciencia nomás. De todos modos se puede rescatar dentro, por más de que haya terminado empatado, que ustedes generaron las mayores ocasiones de gol. Sí, tuvimos varias ocasiones. Bueno, esperemos que ahora en el segundo tiempo podamos aprovechar esa oportunidad que tenemos frente al arco. Es importante también que no haya golpeado la eliminación en Copa el tener esta actitud esta noche, ¿no, Sergio? Y no, la verdad que no. El torneo local es un tema aparte y estamos, creo que bien ahí en la tabla y tenemos que seguir así. Retomar el cuarto puesto ahora es la misión principal después de este partido. Claro. Gracias. La palabra de Sergio Pretes, jugador del Sportivo Luqueño, que no fue convocado para este encuentro, Jorge. Señores, entre tiempo aquí en el Feliciano Cáceres, Luqueño Ameliano 0-0. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Arrancó mejor el Sportivo Luqueño en los primeros 7-8 minutos de partido. Un par de intervenciones importantes de Cristóforo. Una Fernando Benítez sobre el perfil izquierdo que se había destapado bien en esa zona, hizo a la diagonal, pateó cruzado por abajo y una muy buena respuesta de parte de Cristóforo en ese comienzo de Luqueño que parecía que tempranamente podía anotar. Hubo en el comienzo una Lucas Barrios también levemente adelantado él. Después sí fue emparejando las cosas a Ameliano que está jugando con un equipo alternativo, teniendo en cuenta que en la semana tendrá su partido de Copa importante ante el Rayo Zuliano, quiere quedarse con ese segundo lugar, por allí también todavía tiene chance para el primero, pero ese segundo sitio es en principio el lugar que está peleando Ameliano, por eso, al igual que el partido pasado, está jugando con un equipo alternativo, Pedro Sarabia. Luqueño sí mete todo lo que tiene, hace algunas variantes, el caso de Lucas Barrios, hoy titular, tiene buenos movimientos. El propio Comas cuando hay conexión con estos, pero hasta aquí no alcanza para dentro del partido anotar el equipo deportivo luqueño. Sí, una buena impresión ese comienzo de partido para el equipo auriazul. Después lo fue emparejando un poco a Ameliano. Pero si miramos la etapa, el que estuvo mucho más activo fue Cristóforo, no así Aguilar.
yo no recuerdo una situación de gol de Ameliano. Ese es el punto opuesto. El que estuvo más cerca en esos primeros minutos de anotar fue el cuadro del Sportivo Luqueño. Aguilar casi no pasó ningún momento de zozobra, un momento complicado dentro de la etapa. Le costó a Ameliano generar situaciones. Arriba una de Franco que dentro del área intentó controlar, se metió, después perdió la pelota y se diluyó allí dentro del área. No tuvo actividad Aguilar, el arquero luqueño, a diferencia de Cristóforo en los primeros minutos. Y si nos quedamos también con esa casi última imagen, ya sobre el cierre, el disparo de Rojas, es cierto, no da en el arco, pero solito. Comas ganó por derecha el centro y más o menos en el punto del penal venían acompañando 3 jugadores de Luqueño. Él termina controlando esa pelota, tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse, para sacar el zurdazo, pero optó por el tiro fuerte. Buscó asegurar el remate allí Rodrigo Rojas y se le fue muy arriba sobre el travesaño en una clara situación, casi ya en el cierre de la etapa, porque se adicionaron 6 minutos por situaciones cortitas que se fueron allí, algunos roces, un inconveniente también con el tema del intercomunicador del árbitro, los asistentes, como que se fue perdiendo dentro del desarrollo del partido en algunas situaciones y por eso esos 6 minutos de adición. Pero repito, de los dos el que está mejor es Luqueño. Habría que ver si es por ser un equipo alternativo que le está costando un poco más a Ameliano, que es un equipo así de lucha, combativo, pero que mucha claridad del medio para arriba no está teniendo. Por eso creería que podría darse 1 o 2 modificaciones de cara al segundo tiempo del equipo de Ameliano. Está haciendo mejor las cosas, está más cerca del gol luqueño, pero la verdad no tiene buena puntería y cuando tuvo buena puntería se encontró con la gran figura de Cristóforo, que hasta aquí está siendo el destacado sin dudas del partido por todo lo que tapó en el comienzo y en algunas en donde no tapó, estuvo allí cerca dentro de la situación en el desarrollo del partido. Hablando de partido, vamos a repasar las palabras de Víctor Benay en lo que dejó el juego nacional trinidense. Victoria del conjunto tricolor, allí en el Martín Torres de visita, Nacional 1-0 a Trinidense, porque aquí no hay más que comentar, que decir, de este regular hasta aquí partido de Luqueño. Está por allí nada más también Ameliano por los dos, el que tuvo más chances es Ameliano, sigue mandando el 0. Ojalá lleguen los goles, las emociones de cara al segundo tiempo del partido. Nos vamos a las declaraciones de Víctor Benay, lo que dejó la conferencia en el triunfo de Nacional 1-0 ante Trinidense. La verdad que es muy importante el triunfo, el aspecto más que nada psicológico. Considero que hemos hecho partidos en donde merecimos más y los que no merecíamos perdimos. Y hoy poder ganar en un partido en donde no hicimos una gran diferencia futbolística, nos da la posibilidad de saber de que hay momentos en el fútbol que hay que saber tomarse de los pilares positivos y no meterse en el andar de la negatividad y de la crítica. La crítica siempre es buena cuando se construye, pero también hay que saber que hay momentos que se hace bien las cosas, que se juega con buen concepto. Caso Libertad, Olimpia, Corinthians, Racing, y un montón de situaciones que hay, un montón de acciones y conceptos que hay que tomarse porque lo hicieron en buena forma. Y hoy ganar un partido con una gran entrega, con una gran disposición, con una gran disciplina táctica defensiva, viene muy bien, pero como te dije anteriormente, viene muy bien para lo psicológico. Lo que estás diciendo y nada más que también decirte eso, hoy a lo mejor no era de esas noches o de esas tardes que se tenía que jugar lindo, se tenía que hacer jugadas hilo a nada o que brillan a los ojos del espectador. Hoy era necesaria la victoria, profe, ¿no? Sí, yo creo que me queda en el haber el acertar pases. A nosotros nos gusta el fútbol que se juega bien con el balón también. Pero hay días que todos quienes jugamos al fútbol sabemos que hay días de imprecisión, como nos pasó hoy. Y cuando hay pérdida hay que cambiar chip y hay que ser defensivo y hay que trabajar intenso y duro para poder mantener el 0 en el arco. Y eso para mí es muy loable, porque los futbolistas interpretaron que no estaban finos con el balón y interpretaron que tenían que dejar la vida en cada pelota
en cada balón, y eso lo determinó a que podamos estructurar un bloque y desde el bloque sostener el resultado. ¿Cuán importante es el triunfo para ustedes por este momento que están atravesando y cuánto lo necesitan? ¿Y qué pasó en ese segundo tiempo? Porque el primero estuvieron más cerca de inclusive ampliar el marcador, en el segundo se quedan totalmente. ¿Fue mérito de Trinidense, le parece? ¿O pasó algo en el aspecto físico o no? Yo creo que el segundo tiempo no tuvimos la precisión en el balón que hacía referencia. Entonces cuando vos no podés hacer 3-4 pases seguidos, tenés una pérdida en un sector del campo que generalmente ronda en el círculo central y automáticamente el rival tiene que replegar muy poco para atacar. Y a partir de eso no pudimos exponer al rival a que tenga que primero estructurar su sistema defensivo y a partir de esa estructuración del sistema defensivo recién rearmar el ataque. Entonces voy a que hubo una imprecisión alta de pérdida de balones rápido y a partir de eso consolidó que Trinidense, que también no hay que quitar méritos porque entendió de que estaba fino y que podía jugar en buena forma, nos lleve a jugar un poco replegado, que no era la sensación ni lo que vinimos a buscar. Vinimos a buscar un partido de ataque y de defensa. Sabíamos que había que defender duro porque este era un partido muy determinante, ya que estábamos los dos equipos que veníamos con la misma fatiga, que veníamos con la tabla de posiciones no buena. Entonces sabíamos que esto era una final el día de hoy. Y bueno, por suerte los muchachos pudieron entregar todo, como siempre lo hacen, y nos pudimos llevar 3 puntos que son muy importantes. Nacional, como bien lo estás explicando, tuvo un orden impecable para llevarse los 3 puntos de aquí de un campo siempre complicado, un rival que trata muy bien el implemento de juego. Ahora, ¿por qué se metió tanto atrás en el segundo tiempo? ¿Eso es mérito del rival o no pudieron salir? Y por otro lado, si puedes hablarnos un poquito de Josias Cam, prácticamente un adolescente, 16 años, y debutó porque de un físico importante y las veces que intervino lo hizo muy bien. Sí, yo creo que lo que nos pasó en el segundo tiempo fue no poder acertar pases seguidos que no establezcan una estructura de ataque en campo rival. No pudimos llegar a estructurar en campo rival y sostener el balón con posesión en campo rival. Entonces eso nos llevó a tener pérdida en zona de gestación y a partir de ahí el equipo rival ya estaba estructurado para atacarnos. Si bien el equipo sabe a lo que juega, intentó por esa arma hacerlo, donde sabíamos que si jugaba un 4-4-2 lo iba a determinar de esa manera, si jugaba un 4-3-3 como venía jugando en los últimos partidos, de otra. El juego directo iba a ir más hacia la banda y no hacia el centro como lo estaban haciendo en el 4-4-2, pero tiene su mérito de juego que también nos obligó, además de la imprecisión, jugar más replegado. Con respecto a Josias Cam, lo conozco de la formativa, lo enfrentamos en su momento, me llamó muchísimo la atención en su categoría, en la sub-15 que él jugaba, y realmente vi en él un futbolista de proyección al primer equipo. Hoy tengo la oportunidad y la suerte de tenerlo en el plantel profesional y poder disfrutarlo. Sabemos que tiene que hacer un proceso, sabemos que tiene que crecer, que madurar, que foguearse bastante, pero tenemos que ir cumpliendo con la ley también del sub-19 y hoy necesitamos de su servicio, que realmente con Racing había entrado muy bien en Copa Sudamericana y ahora le tocó ser titular, así que bueno, él tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, pero el fútbol de Paraguay va a tener un volante interesante. Porque no siempre a un volante central, a un extremo, donde menos se complique. Y eso tiene mérito también. Asimismo, sí, nosotros damos mucha prioridad a los juveniles. Nos interesa trabajar mucho con los juveniles y de hecho hemos posicionado en el primer equipo varios de ellos. Considero que los clubes de Sudamérica tienen que apostar fuertemente por los jugadores de la cantera, porque hay una necesidad para mantener una gran estructura de vender al menos un futbolista al año. Y otros clubes deben vender más de uno, pero estamos en proceso, estamos con una gran entrega
Y bueno, Nacional es un club prolijo, ordenado, que está trabajando en buena forma y bueno, hay que ser paciente en unos momentos para poder crecer y para poder ir madurando y para poder ir mejorando. Profe, ¿cómo encuentra el plantel ahora luego de lo que significó ya oficialmente la eliminación de la Copa Sudamericana? ¿Cuál es el punto a seguir ahora si va a jugar con habituales, quizás no titulares, para los partidos que se vienen por Copa? Yo creo que la Copa Libertadores y Sudamericana de Conmebol merece un máximo respeto, más allá de que no estemos con posibilidades de clasificar. Nosotros debemos competir. Obviamente si hay jugadores que están con alguna lesión o estar propensos de lesión, no lo vamos a arriesgar, como a veces por ahí se puede hacer si te está jugando una clasificación, pero vamos a intentar poner un 11 que consideremos que son los ideales para jugar determinado partido, por el respeto que merece primero el torneo y segundo las instituciones también, porque si bien nosotros no tenemos chance de clasificar, hay otros equipos que dependen de los resultados que nosotros tengamos, y debemos ser respetuosos de todo eso para poder trabajar en el bien común y que el día que algún día nos toque estar del otro lado sepamos que todas las instituciones lo toman de la misma manera, para poder intervenir en el juego y poder competir y que clasifique el mejor. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Conferencia de prensa de Víctor Bernay tras el triunfo de su equipo nacional 1-0 ante Trinidense. Nosotros regresamos hasta cancha luqueño. Adelante Jorge Casal. Gracias Gerardo. Los dos equipos están dentro del terreno, pero antes están las variantes. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entran en Ameliano, en ese orden ingresan Luis Martínez con la 36 y el 18 Aníbal Vega. Repetimos, 36 Luis Martínez, 18 Aníbal Vega. Ya no volvieron al campo de juego Marcos Benítez ni Frederic Alfonso. Esos son los cambios en la visita. Por el lado de Luqueño también hay un cambio, Jorge. Entra con el 10 Nicolás Maná, ya no retornó al campo de juego Diego Fernández. Muy bien, señores. Los dos equipos están dentro del terreno con variantes tanto de Luqueño y por el lado de Ameliano. Marcos Benítez amonestado en la primera etapa. Se retiró al igual que Diego Fernández, que también fue amonestado en el primer lapso. Todo ok, todo listo. ¿Qué se espera? Al asistente que se pueda... ¿Tiene problemas de vuelo? Parece que sí. Tiene nuevamente problemas con el intercomunicador. Todo un tema. La última vez puede reiterar la de Luqueño Maná. ¿Por quién, Germán? Por Diego Fernández, era el único amonestado que tenía el local en cancha. Correcto, gracias. Sí, otra vez problemas esta vez con la asistente. Con Nadia. Nadia es hija de William Weiler, quien en su momento fue también asistente. Sí, tal cual, así es. Sí, y estoy confundido, no sé si te acordarás, Gerardo, Niño o los compañeros, ¿fue Celestino Galván el asistente de la final del Mundial 94? ¿O yo estoy confundido con William Weiler? Me van a sacar la duda de los compañeros. En la final de Estados Unidos 94 entre Brasil y la selección de Italia. Por allí me van a corregir porque también la hija de Robert Trosler en su momento llegó a ser árbitra. Porque me tocó en su momento relatar fútbol femenino con un amigo. Y siguiendo un poquitito lo de Nadia. Me hiciste jugar también porque estuvo allí un asistente en el 94, pero ya la memoria ahí que ahora nos va a ayudar. El 94, el acto para del Mundial 94. Señores, todo listo, todo aquí. Ahora sí ya funciona el interlocutor de Nadia Weiler. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Mendoza tiene la pelota a la salida de Luqueño. Levanta el frico en campo enemigo. Devuelve Ferreira sin Niño. Venancio Zárate. Venancio Zárate estuvo en el 94. Estuvo en la final del 94 como asistente. Sí, que terminó ganando Brasil en la tanda de penales. A Italia. La pelota en la salida. Se viene desde el fondo Tálvaro jugando por abajo para el recién ingresado Maná en su primer contacto con el Férico. Carga Luqueño buscando el primero. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota le va quedando a Lautaro Comas. Juega por abajo para Alborno. Retrocede para Alexis Villalba. Por izquierda del conjunto de Luqueño. ¿Qué pasó? ¿Quién está sentido? Fútbol cortado. Martínez siente un dolor en la pierna derecha.
Rápidamente Sarabia mira su banca. Sentido Martinix en el equipo de Ameliano. Beneficios de amor para mamá hasta el 17 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y más. Bancopp crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguí disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Martinix, hay que ver si continúa o no, pero se va recuperando al parecer, Germán. Sí, solito fue Jorge, no fue protagonista de ninguna acción violenta ni nada. Solito fue, sintió un dolor, se lanzó al suelo. Ahora continúa con dificultades, pero va a tratar de probar continuar en el juego del lateral izquierdo. Prosigue el fútbol con Luqueño en ataque. El Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga super aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a tu fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! La pelota de Vega protege el esférico ante la marca de Villalba. Infracción de Iván Villalba sobre Aníbal Vega, recién ingresado en Ameliano. Tiro libre para la visita en su campo. Gol paraguayo en los Estados Unidos. Golazo de Matías Rojas. Anotó el primero para Inter de Miami, que ahora de visita empata 2-2 ante el Montreal Impact. Muy bien, presencia entonces de Rojas, el futbolista de Cerro, de Lanús, de Racing, de Corinthians. Hoy en día con Messi y compañía en los Estados Unidos. Tiro libre para el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, que fue Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benita Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se complicó Alborno, pero recupera la pelota ante la marca de Silvio Torales. Arroja Torales al piso, le comete falta. Alborno, tiro libre en su campo. Tiro libre para el equipo de Luqueño. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Saca Alborno, pelotazo largo con destino de Maná dentro del área. Marca Walter Cabrera. La pelota de Rodrigo Rojas baja para Maná con la mano. Mano de Maná, todo anulado. Tiro libre en su terreno para Ameliano. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación por 200.000 de ahorro. Y llevaste un termito más. Info al 218-4000 Caja Mutual. Recordando que la intermedia Recoleta, el puntero del torneo, le ganó 4-2 al Sportivo San Lorenzo. Nueva escolta Encarnación de visita superó 3-1 a Pastoreo. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La pelota de Alborno. Vamos, vamos, dice Julio César Cáceres. El balón del Alborno jugando para Lautaro Comas, que se corre sobre el costado izquierdo. Aplica el freno, fue al piso, ley de ventaja. En principio iba a pitar la falta al juez. La pelota de Jorge Mendoza. Descarga para Iván Villalba. Villalba todavía en su terreno, levanta la cabeza. Solo está Otálvaro por la derecha. Iván Villalba prefiere jugar con Lucas Barrios. Barrios pica, campo enemigo. Mendoza tiene el control de la pelota, busca el primero Luqueño. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñempú. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Atención que va solo Martínez por aquel costado izquierdo. Va Ameliano, puede ser gol de Ameliano. Centro, bloquea bien Iván Villalba. Cuando se iba metiendo de manera decidida para rematar. Servian, la marca de Iván Villalba en el fondo de Luqueño. En Bristol, precios imbatibles para mamás. A 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Rubiloca, la repase estés donde estés. Indica Jorge. Empata Luqueño, Ameliano 0-0. Y su seguro, Chaco. Va Fernando Benítez en ataque para Luqueño sobre el sector izquierdo. Marca Ferreira. Hasta aquí de gran trabajo del debutante Zaguiro. Clever Ferreira en el equipo de Ameliano. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Nico Maná. Costado izquierdo, arco de la tribuna norte, busca el primero Luqueño. Pecho Burger, las hamburguesas de pollos económicas en paquetes individuales. Pechugona, todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Va Maná, punta, tiro de esquina. Va al centro, pelota para Lucas Barrios. Anticipa el delantero, no pudo definir. Pega esa pelota en la pierna de Cabrera. Otra vez córner para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Rosca comba con la pierna derecha a la pelota. Nicolás Maná va al centro de Maná, balón arriba, afuera.
Afuera, señores, increíble. Acaba de desperdiciar el equipo de Luqueño. Fue Alborno, me parece, el que termina arrojándose al piso. Estaba solo en la boca del arco. Afuera, niño. Buena chance, sí, Alborno. Así como en el primer tiempo. Mejor Luqueño, pero hasta aquí no puede anotar. En esta pasó cerquita con Alborno la chance. Mira los cielos, busca alguna explicación. Bien Luqueño nuevamente en la presión. Le está costando a Emiliano, casi no queda en una situación de riesgo hacia el arco de Aguilar. Mejor el chanchón, pero hasta aquí no está buscando la pelotita. Que de meta para Emiliano. La Ferrey se acerca a Bosca P, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí Barrios para el gol, vino. Gol. Banderina arriba. Banderina arriba de Lucas Barrios. No, dice Lucas, el asistente. A Nadia Weiler, que muy convencida levanta el banderín. Seguramente alguna revisión habrá. Gran pelotazo de Rodrigo Rojas. Definió con la zurda Barrios, todo anulado, el partido 0-0. Decidí bienestar y certeza. Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. Vas a pegarnos el grito, Gerardo, porque no tenemos... Sí, claramente adelantado. Sí, está adelantado entonces. Y reclama Lucas Barrios. Pero varios cuerpos, o sea, pero lo que sí es clarito, o sea, estuvo bien aquí la asistente entonces Gerardo. Sí, señor. Bueno, entonces no hay mucho para analizar, se está haciendo trazado, pero con esa mirada allí, óptica siempre clara de Gerardo, con esto no es gol de Luqueño, pero está cerca, está rondando el gol. ¿Cuál fue la reacción allí en la zona del banco? ¿Salieron a festejar o esperaron con este tema del bar en el banco los de Luqueño, Germán? Sí, así fue. Julio César Cáceres también ya hizo el puño cerrado y todo festejando, pero se le frustró el grito. Bueno, se enoja Lucas Barrios, pero el árbitro dice juegue. Saca Cristóforo para el equipo de Emiliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Auxilio ya a las 17:51. Llámenos al 729-6060. Fleming, en Kilo Campo, tu parrilla preferida. Te conoce el ojo de halcón. Del tenis, el ojo de halcón. Nosotros le damos otro ojo de halcón. Ese es Gerardo. Entonces ahí mira la imagen y ya, antes que la barra cante, él dice gol o no gol. Sí, temperamental zaguero en los torneos del círculo con la camiseta de fútbol a lo grande, con varios campeonatos ya de por medio. El último en fútbol de salón en el 2022. Pelota arriba, saca la defensa con Alborno Luqueño. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar a Paraguay, campeón del mundo 2030. Error de Patiño, gol de Barrios, vino, está Maná para el gol, está... Bloquea Cabrera, le salva la vida Patiño. Error de Patiño, diría un error de Patiño. Primero Barrios y la gol de Maná, salvó Cabrera, niño. ¿Qué quiso hacer aquí Patiño? No sé si le quedó atrás la pelota, terminó casi como peinando, cabeceando para atrás. Decía el gol de Lucas Barrios porque la verdad le veía adentro. Pensé que se acomodaba para el derechazo, pero no. Buscó el pase para Maná. Este disparó. Le terminaron bloqueando. Grosero error en el fondo allí del experimentado Patiño. Casi vino el primero Uriazul. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha, centro de Maná, despeja la defensa, va recuperando Benítez otra vez para Maná. Llegará, sí. Maná alcanzó la pelota, gran fondo de cancha. Pelota al área, vino. Mal afuera, Iván Villalba de cabeza, tiro de portería para el equipo de Emiliano. Escucho, Germán. Llamado por Sarabia, Alberto Piru Contreras. Será la tercera modificación en la visita. Muy bien, salida para Emiliano. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las ediciones formativas de Cardiff para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Se está preparando Alberto Contreras. A propósito, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con el número 40, Alberto Piru Contreras. Se terminó el partido para el sub-19. Alex Servián. Tercer cambio, como decíamos, en la visita. Con quien se tomaron y bastante la primera etapa. Fue Otálvaro. Con Otálvaro. En ese momento Rodrigo Rojas. Sí, así es. Una fuerte discusión que incluyó empujones y todo. ¿Te acordás que se inmiscuyeron hasta los jugadores suplentes de Ameliano? Había quedado ahí nomás, afortunadamente. Muy bien, salida para el equipo visitante. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, bloca todo, silicona y shampoo Victory.
tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. De los equipos paraguayos, el más cercano a la clasificación a Sudamericana es Ameliano Sí, Gerardo. señor, con 7 puntos de ganar el próximo día martes. Y si es que no lo hace así Danubio, Ameliano va a estar clasificando al playoff. Muy bien, Atlético Paranaense líder absoluto. Sí, señor, con 12 puntos. Total de puntos para el equipo de Curitiba. Y el grupo de Trinidense ya es complicado porque allí está Fortaleza con Boca. Exacto, así es, así es. Fortaleza tiene 9, Boca Juniors 7. Entre ellos van a dirimir el primero y el segundo. Pelota a la salida de Rodrigo Rojas para Luqueño. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La promoción más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. Manotazo, pero me parece involuntario de Vega. En pleno rostro de Jorge Mendoza o de Villalba. De Villalba, Jorge. Él está revisando la situación, el árbitro. La gente de Luqueño pide amonestación, pero le explica a Vega justamente lo que vos estás remarcando, que fue sin querer esa acción. Sí, señores, así. Es pelota para Luqueño en la salida con Villalba. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Picando por la izquierda el Borno, levanta la pelota para Mana. En realidad el que quiere es Lautaro Comas, ganó fondo de cancha, no se fue la pelota, traspuso la línea, levantó el banderín Nadia Weiler, todo anulado cerca de los 3, etapa complementaria, salida para Meliano. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika, queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. El jueves 16 de mayo a las 18 de nuestro país en Río, Fluminense Cerro, partido de Copa Libertadores por el Grupo A. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad Popasa. Se va metiendo Luis Martínez, avanza el equipo de Mediano con Alberto Contreras, levanta la pelota al vacío, pica por la derecha, Richard Torales no va a alcanzar, protege al Borno, el esférico a un costado cerca de banderín lateral para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El juego continúa 0-0. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. de Concasa, construyendo historia. Va equilibrando de vuelta el trámite del partido, la visita mejor Luqueño en el inicio del segundo tiempo con varias situaciones de gol, inclusive convirtiendo Barrios, pero que estaba en posición adelantada. Se va metiendo Franco por la derecha, avanza Meliano. Franco jugando por abajo para Aníbal Vega, reclama una falta. Alberto Contreras tiene el esférico, dispara, lejos afuera. Saque de meta que corresponde al equipo de Luqueño. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota le va quedando, atención, emite veterrino Rodrigo Rojas, pisando el esférico, lancha por la derecha para el colombiano Otálvaro. Otálvaro se apoya, emite veterrino con Jorge Mendoza. Descarga fútbol sobre costado izquierdo para el Borno que está solo. Avanza Luqueño, que el Borno frena la marcha. Toca para Fernando Benítez. Va Luqueño por el primero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Carga el equipo local que controla el esférico. Lo espera Meliano para salir de contra. Le cuesta la profundidad al cuadro de Cáceres. Pelota de Alborno, costado izquierdo. Va Alborno, profundiza para Lautaro Comas. Franco la marca. Saque de manos que corresponde en ataque a Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, segunda etapa. Rubiloca, la remas estés donde estés. Indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Recordando que en el primer juego Nacional le ganó 1-0 Trinidense. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Algo que me parece hace mucho no se daba, al menos en la primera fase tanto de la Libertadores y la Sudamericana, Gerardo, es que
El miércoles no habrá presencia de paraguayos, de equipos paraguayos, ni en Sudamericana ni en Libertadores. Exacto, martes 18 horas Racing de Uruguay ante Nacional, 20 horas Ameliano Rayo Zuliano, 20-30 horas el martes River Libertad y 22 horas Nacional Potosí ante Tiniense. 4 partidos el martes. Miércoles no habrá participación paraguaya, sí el día jueves, 18 horas Fluminense Cerro y 20 horas Luqueño local ante Bragantino. Muy bien, gracias Gerardo. La pelota de Silvio Torales en la salida del equipo de Ameliano. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Levanta la pelota, Mana. Atención, avanza Luqueño. Mana dentro del área, va a rematar. No tiene ángulo. Insiste Mana al centro. Ferreira. Saca Ferreira como puede el juvenil zaguero de Ameliano. Saque lateral. No se fue la pelota. Alcanzó Otálvaro. Atención que va el colombiano. El experimentado lateral derecho. Se mete Otálvaro. Encaró, escapó de la marca de Martínez. Perdió tiempo. Busca el primero Luqueño. Llegará afinado de cara al duelo ante Libertad del martes por Copa Libertadores porque River de local goleó a Central Córdoba por 3-0. Está en el grupo de Libertad y juegan el martes allí. Uno se imagina estadio lleno. Sí, señor. Más de 80.000 personas es lo que reporta. Y allí se va a jugar la final de Libertadores. Así es, tal cual. Estilo libre para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, en cancha de River entonces la final de la Libertadores y este año ausencia de Boca en la Copa Libertadores, Gerardo. Sí, señor. Vamos a ver si llega a la final de la Sudamericana, Jorge. Es tiro libre para el equipo de Luqueño. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Y no centro, pelota arriba de Otálvaro. Intenta Rodrigo Rojas. La pelota le va quedando a Lautaro Comas, arroja al suelo. Le saca Vega que reclama una falta. Al bordo levanta, centro, sale Cristóforo. Seguro el arquero visitante. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Falta y tarjeta, ¿verdad, Germán? Sí, por falta de Jorge Mendoza es el amonestado. Luqueño el segundo en el local, aunque es el único en el local que está en cancha. Sarabia ahora lo llama a Sergio Vareiro. Será el cuarto cambio en Ameliano. Muy bien, Vareiro en instantes en el equipo de Ameliano. Mega descuentos en Punto Farma hasta 60% y o 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Fortaleza Repuestos, todo para la línea Mercedes-Benz y Scania. Pedidos al 0981-152-702. Ruta 3, kilómetro 22 y medio, limpio, Fortaleza Repuestos. Va cargando el equipo de Ameliano, se va metiendo sobre la zona izquierda. Martínez levanta centro, pega de Maná, saque lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Antes, estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. En Ameliano entra con el 9 Sergio Vareiro, se va de la cancha Richard Torales, número 9 para Sergio Vareiro. También se produce un cambio en el Sportivo Luqueño, hablamos del segundo en este partido, entra con el 22 Marcelo Ferreira, se retira de la cancha Lautaro Comas. Repetimos, segunda modificación de Cáceres en el equipo local. Reiteramos el cambio en Ameliano, por favor. Como no, Jorge, con el 9 entró Sergio Vareiro, se retiró Richard Torales. Muy bien, Torales y Ferreira por Comas. Ferreira por Comas, exacto. Muy bien. Silvatinas, creo que nos gustó al hincha en la platea. No, porque por aquí estaba haciendo un gran trabajo. Sí, nos gustó el cambio, Germán, ¿verdad? Por eso las silbatinas para Julio Cáceres. Entiendo que es para Julio Cáceres, ¿verdad? Sí, por el cambio de Jorge. Sí, nos gustó el cambio de Julio Cáceres, principalmente de la platea. Sí, porque en la primera etapa y en este segundo tiempo también intentó mucho. El más incisivo en Luqueño era Comas. ¿Cuánto va, Juan? ¿Qué haces, Julio? Es el grito desaforado acá de un hincha que está muy cerca del técnico de Luqueño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubelog, la remas estés donde estés, indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Saque de costado en ataque con Otálvaro para el equipo de Luqueño. Super jueves de Petrobras, cargando Super 97, tenés 20%
20% de descuento a través de la app Petrobras Premia con todas las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Exceso Sur. Contacta al 021-443-600, la roteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Finalmente pitó la falta, Germán. Sí, pero para Luqueño es lo que indica Giancarlo Fuliadosa, falta en ataque. Vienen reclamando los de Ameliano, tiro libre peligroso sobre la banda derecha para Luqueño. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Va el centro de Maná, pelota arriba, testazo de Walter Cabrera, le queda Otálvaro, tira con la zurda, impacta en Martínez, reclama una mano, Otálvaro, el árbitro deja seguir, recobra el esférico Maná se metió dentro del área, centro, no pudo Marcelo Ferreira, despeja como puede Franco, la pelota en el rebote, le favorece al bordo, no pudo enviar el centro, recoge el rebote Fernando Benítez, presiona Luqueño. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, Billy Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Avanza Luqueño que tiene el control de la pelota, Rodrigo Rojas pica solo por la derecha, gran pase de Otálvaro, Rodrigo, centro, no pudo Lucas Barrios, falta de Barrios sobre Patiño, un duelo particular entre Barrios y Patiño, tiro libre para Emeliano. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Fuera de ese cambio que no agradó, ¿cómo está sintiendo el hincha Luqueño? ¿Dónde en preferencias ahí en las plateas, Germán? Ya está un poco impaciente el hincha auriazul. A ver si pedimos a Germán o lo tenemos. Creo que perdimos el móvil de Germán. Muy bien, ya en instantes la pelota le va quedando a Martínez, pierde el esférico, recupera Torales, deja para Franco, carga, Franco cayó cerca del área, no dice el árbitro, reclama falta, es pelota para Luqueño. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANGAES, ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sin Lice, no hay partido, Lice clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos, a 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice, no hay partido. Ya se canta el movete, Luqueño, movete. Ya impaciencia del hincha auriazul. Es que Luqueño si gana se acerca, se mete en la pelea, pero hasta aquí no puede anotar. Está haciendo un buen partido, pero la verdad, o no define bien, o enfrente está Cristóforo. El partido sigue 0-0. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of Your. Balón en poder de Iván Villalba cruzando un mitad de terreno, se acerca ahora Rodrigo Rojas para el pase, va Rodrigo juega por abajo para Jorge Mendoza, lanza el esférico sobre el costado izquierdo, allí pica el bordo, golpea de cabeza para Marcelo Ferreira, resbala, aprovecha esa situación y despeja Cabrera para el equipo visitante. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Va Martínez para el gol, vino afuera, Aldeña arriba. Pero estaba solo Martínez, Notablemente adelantado, Jorge. Marcaron el offside, pero sorprendió a toda la defensa. Ya estaba adelantado, decía Germán ahí. Lo de Martínez, un poquito adelantada la defensa. Te decía Germán, ¿cómo sentís el hincha del auriazul? Ya comienza a cantar movete, Luqueño, movete. ¿Cómo está el hincha de la preferencia en la platea? ¿Cómo sentís? Está muy nervioso, Jorge, está muy nervioso, no comparte para nada los cambios de Julio Cáceres y en particular el de Marcelo Ferreira. ¿Sabes qué pasa? Como pues estaba siendo es lo que uno observaba, estaba siendo uno de los más incisivos, uno de los más problemáticos para la defensa de Ameliano y eso es lo que notaba también el hincha luqueño y es el principal funcionamiento para el técnico auriazul. Así mismo, y ahí se dan dos cosas, no agrada mucho Ferreira al hincha auriazul y lo otro, el que venía jugando mejor Comas también terminó saliendo, por ahí creería que era, no sé, un cambio para Lucas Barrios, algún otro, eso creería que estaba pensando el hincha auriazul, Germán. Consulta para hacerle en la conferencia de prensa, fijado, Jorge. Así mismo, en realidad con el gol, como va a cambiar un poquitito, a veces pues uno es, vamos a ver qué pasa en esta jugada. Va Otálvaro, gana fondo de cancha, centro, despeja la defensa, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Robeloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que van empatando Luqueño y Ameliano 0-0. Y su seguros Chaco.
Mañana el superclásico del fútbol paraguayo, señores, en la nueva olla, 16:30. Cerro Olimpia, pita Juan Gabriel Benítez en el bar, Carlos Paul Benítez. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarnos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando a Otálvaro. Otálvaro controla el esférico sobre la banda derecha. Otálvaro encara y escapa de Martín y se apoya ahora en Maná. Maná jugando por abajo para Rodrigo Rojas. Apunta Rodrigo, quiere colocar el centro, no tiene ángulo, perseguido por Alberto Contera. Va al centro, saca Ferreira. Reitero, gran partido hasta aquí del juvenil debutante Clever Ferreira de 20 años. Sí, está sacando todas en el fondo, inclusive hasta el propio Patiño experimentado tuvo algún inconveniente ya en el desarrollo del juego, pero hasta aquí bien Ferreira. Se va metiendo. Se le fue a Rodrigo Rojas y él entiende que traspuso la línea, por eso no le reclama nada a nadie. Ahora se le dice. Después sí le levantó la mano y se quejó un poquito, pero se le fue esa pelota allí a Rodrigo Rojas. En los últimos minutos no generó una situación de riesgo hacia el arco de Cristóforo, el cuadro de azul. Tiene sí la pelota, pero no está pesando en ataque. Es pelota para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quinadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quinadol. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Benita Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. El lunes Guaraní General Caballero en el cierre de esta fecha 17 del campeonato 19-30 en Dos Bocas. Reiterando que Auche dejó de ser futbolista de General Caballero. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pasada ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 salud protegida. Propone Luqueño con Rodrigo Rojas, levanta para Maná, gana a las alturas, Patiño golpeando de cabeza el rebote para Martínez. Hace el esfuerzo, evita el córner, Patiño. Se equivocó Patiño, le queda Lucas Barrios, no tiene ángulo, insiste Lucas Barrios para Otálvaro al centro, saca otra vez Ferreira, la pelota le va quedando, atención, cerca del área, Fernando Benítez, saca, despeja, quita como puede Luis Martínez para Meliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes y develamos el pozo misterioso para mamás, sueldos y aguinaldos por 10 años. NTE, el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Mañana por el intermedio de dos partidos en la persecución en la fecha 6 a las 10 de la mañana. Carapegua Independiente de Campo Grande en Villa Hayes, 12 de junio ante el 3 de febrero de Ciudad del Este. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares, sea 42 años construyendo contigo. Una mamá wow merece premios wow por la compra mínima de 500.000 guaraníes. Participas de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. La pelota de Otálvaro se le va al esférico. Jorge, al colombiano, escucho. Pidió cambio recién Jorge Mendoza, ya se alista para ingresar Rubén Ríos. Va, atención Luis Martínez para Meliano, levanta centro para Franco, atención, carga Franco, levanta centro al área, la marca oportuna de Villalba despejando el zaguero de Luqueño. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Falta de Luis Martínez sobre Rodrigo Rojas, lo venía sujetando Martínez a Rojas. Tiro libre en ataque sobre la zona derecha, tiro libre, lo va a hacer Otálvaro para Luqueño. Impulsado empresa con Bancop, descubrir el plan de préstamo pymes, hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Ante cortes de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Le pega Otálvaro a Luqueño que prepara dos cambios. Vendrá el tiro libre. Y después los cambios. Otálvaro apunta, eleva centro, pelota arriba, saca Cristóforo con golpe de puño. Le queda Mendoza al disparo. Saca Patiño. Insiste Luqueño, atención. Va Fernando Benítez bajando la pelota para Jorge Mendoza. Jorge Mendoza levanta otro centro. Busca mano cabecera del área, golpea de cabeza para nadie prácticamente. Luqueño aprovecha, saca Patiño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Luqueño, Mariano 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Saca Martínez desde el fondo para el equipo de Ameliano. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Carga supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Estamos con información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Finalmente se decide por cambios ofensivos, lo dejó en la banca Rubén Ríos, Julio Cáceres. Entran con el 9 Alex Álvarez y con el 7 Derlis Alegre. Repetimos, entran con el 9 Alex Álvarez y con el 7 Derlis Alegre. Se terminó el partido para Jorge Mendoza y también para Lucas Barrios. Allí están los cambios en el equipo de Luqueño. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá, solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. La pelota de Alfredo Aguilar, que después de mucho toma control del esférico porque Ameliano prácticamente no atacó en este segundo tiempo. La pelota de Alexis Villalba jugando para Alborno. Alborno levanta el esférico para el recién ingresado. Álvarez golpea de cabeza para Alegre, que también acaba de ingresar en el equipo de Luqueño. Va Alegre por el costado izquierdo, juega para Alborno. Alborno otra vez se junta con Alegre. Alegre quiere colocar el centro, lo hace ahora. La pelota toma vuelo con destino al área. Saca Cabrera de cabeza, acá alcanza Otálvaro. Deja para Maná, está... No. Posición adelantada, pensé que estaba habilitado. Posición adelantada de Maná, tiro libre para Ameliano. Ingresa a www.apostá.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Ya están los concentrados de Cerro Porteño para el clásico de mañana, Gerardo. Sí, señor, vamos a repasar. Alexis Martín, Alan Benítez, Eduardo Brock, Jorge Morel, Rafael Carrascal, Federico Carrizo, Cecilia Domínguez, Juan Iturbe, Miguel Martínez, Jan, Gabriel Aguayo, Diego Churín, Wilder Viera, Santiago Arzamendia, Alfio Oviedo, Javier Báez, Pirita Mota, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Fabricio Peralta, Miguel Benítez, Ronaldo de Jesús, Tobias Portillo y Fernando Fernández. Quedaron fuera de vuelta Edu y Enzo Jiménez. Sí, otra vez Enzo, ¿eh? Sí, es tal cual. Sí, señor. La pelota le va quedando a Martínez, carga el equipo de Ameliano, se va metiendo el nuevo Arino, no pudo. Alfredo Aguilar controla el balón, salida que corresponde a Luqueño. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Yembú. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online y más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Falta sobre, me parece que falta clara sobre Maná. El árbitro deja seguir. Se enoja, Maná reclama a todos. Maná caído cerca del área. El árbitro dejó seguir. La pelota de Rodrigo Rojas. Ataca con todo el conjunto del Sportivo Luqueño. No, equivocado. Fernando Benítez no va a alcanzar a Lores. Tiro de portería para el equipo de Ameliano. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pichunaga de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pichugón, a todos les gusta. Saca desde el fondo Cristóforo para el equipo de Ameliano. En el mes de mamá tenemos regalos de todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. La Ferré se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Falta de Alberto Contreras sobre Alegre, recién ingresado. Lejos del arco de Cristóforo, coloca la pelota al bordo. Tiro libre para Luqueño. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustibles por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. Rodrigo Rojas levanta la pelota buscando por arriba. Álvarez baja de cabeza. Se va a meter Marcelo Ferreira. Cayó, no hay falta. Le queda Alegre. Atención, cabecera del Araba Luqueño. Alegre que mal le pegó a la pelota. Lejos el disparo. Se enoja Sarabia. ¿Y por qué? ¿Y contra quién, Germán? Contra los integrantes de la defensa, en particular con el jugador, el número 20, Clever Ferreira. Sí, Ferreira, Clever. Sí, con él había sido porque se le escapó justamente la marca en esta última acción en la que Alegre remató cerca del palo. Tiro de portería para el equipo de Ameliano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubiloga, la remas estés donde estés, indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Saca de cabeza, Franco recupera de la misma manera. Rodrigo Rojas, Patiño interviene. La marca de Cabrera, de Walter Cabrera cuando iba Maná. El balón de Alberto Contreras, atención, va Ameliano de contra, juega por el medio, no puede.
El delantero se equivocó Vega y ojo que se viene Luqueño con Maná. Maná tiene el control de la pelota, apertura por la derecha. Allí se muestra Álvarez otra vez para Maná. Comete falta. ¿Qué dice el árbitro? No. Es tiro de esquina. Y como si no, Vega pedía la falta. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pega Maná. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 en la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Centro de Maná, Marcelo Ferreira, frágil de cabeza. Las manos de Cristóforo. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANIAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en la Serrana. Si sos socio de Comecimar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con una tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comecimar, tu mejor opción. Alexis Villalba golpea de cabeza jugando para el Borno. Otra vez con Alexis Villalba, saca al zaguero con azul de la pelota, toma vuelo con destino de Alegre, busca de cabeza, baja bien para Fernando Benítez, Benítez para Rodrigo Rojas. Se viene el luqueño con Rodrigo, puntía equivocado Rodrigo Rojas. Recupera Franco con Luis Martínez para Meliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de pisos templados de BH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Va el equipo de Ameliano con Alberto Contreras, se mete Vega, anticipa Villalba. Villalba jugando la pelota para Darlis Alegre. Ataca Luqueño, algunos ya cansados en el equipo de Luqueño. Se mete Alegre. Alegre levanta la cabeza, retrocede con Fernando Benítez. Lo persigue Vega y le sacó la pelota a Vega. Benítez. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota Silvio Torales, dejando para Vega. Vega tiene la pelota, pica Barilo sobre costado izquierdo. Se va mostrando. Atención Luis Martínez con el balón. Perdió Luis Martínez ante Rodrigo Rojas. Mete la pierna Maná, no puede controlar Maná. Saca Silvio Torales para el equipo visitante. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Carlis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Señores, el lunes se va a cerrar la fecha 6 de la intermedia con 2 partidos. Tembetari ante Colegiales Santaní frente a Resistencia. Utiliza el mortero con elevación Sicahual 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños y griferías. Consultas al 0972-555-333 Cantabria S.A. Igual que a Olimpia, a Luqueño le cuesta mucho ganarle a Meliano. Esa es la realidad, es que se encontraron en aquella ocasión en el partido de promoción en diciembre del 2021. Le ha costado mucho al Sportivo Luqueño superar a Meliano. Hasta aquí el partido continúa 0-0, mejor Luqueño, pero le cuesta Boca. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Ataca Bariro para el equipo de Meliano, quedó tendido un futbolista de Meliano, se va metiendo Bariro con la pelota, juega para Silvio Torales, Torales levanta para Alberto Contreras, atento para la marca, está Otálvar tocando para Maná, va a insistir el conjunto auriazul. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Maná con la pelota, juega para Álvarez, no alcanza el esférico. El balón le va quedando Fernando Benítez, pone la pelota allí cerca del área con Iván Villalba, que ya es un delantero más, tocando la pelota para Maná, impreciso el 10. Cristóforo dice bien, gracias, atrapa la pelota del arquero visitante. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar en mayo. Por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Despeja Cristóforo, pelotazo esférico largo sobre Vega, que no va a llegar a la pelota. Escucho, Germán. Iván Valdés es el último llamado por Pedro Sarabia. Será el último cambio en la visita. Es un jugador bastante rápido, sí, es de lo mejorcito que últimamente está teniendo Ameliano. Vamos a ver si de contra por allí da el golpe Ameliano. No genera situaciones, pero al no marcar igualmente Luqueño, que tiene mucha posesión, pero no tiene ese punch, ese golpe final.
Lo de Iván Valdés me parece que puede ser importante para la contra en el conjunto ameliano. Esa atención le queda Alegre, centro. Marcó oportunamente Ferreira, tiro de esquina que corresponde al equipo de Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloga, la Ramos estés donde estés, indica Jorge. Están empatando Luqueño Ameliano 0-0. Y su seguro, Chaco. Va al centro de Maná, pelota arriba, despeja la defensa, pedían una mano, deja seguir el árbitro del partido. No se fue el esférico, va Maná, centro. Despeja Martínez, viene el gol de Alegre. No estaba atento Alegre. Ahora sí, levanta el banderín Nadia Weiler. Ya se fue la pelota, ya se fue en la anterior, por eso Maná reclama, mete cierta presión, adelanta un poco Solinas, pero no puede ganar el cuadro deportivo luqueño cuando ahora sí se dará la variante del lado visitante. Vendrá el cambio de Valdés, estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Va a entrar con la 7 Iván Valdés. Parece que estaba consultando algo con el VAR, Giancarlo Juliado, o sea, por eso se retrasó el cambio. Finalmente se produce, no hay nada que analizar. Entra con el 7 Iván Valdés. Se terminó el partido para Aníbal Vega. ¿Sí? Vega, que ya ingresó. Sí, que él había sido uno de los cambios. Finalmente termina siendo modificado a su vez el ofensivo de Ameliano. Sí. Repetimos, entra con el 7 Iván Valdés, se retira de la cancha el jugador Aníbal Vega. No lo puede entender Vega, el por qué no lo vuelve a sacar, porque ingresó en la etapa complementaria. Sí, por eso, todos buscaron al 18 y el calladito dijo, y yo ingresé en este segundo tiempo, pero bueno, le cambió allí y ahora va a recibir amarilla, pero que despacito está saliendo Germán. Y al menos no se lo nota lesionado, porque sale sin ninguna molestia, o aparentemente sin ninguna molestia, el ofensivo de la Vega Solada, quien por cierto fue amonestado justamente por lo que remarcaba recién, por retrasar la modificación. Sí, allí van sus compañeros como tratando de consolarlo. A Aníbal Vega, que vuelve a retirarse en esta etapa complementaria donde justamente había ingresado el delantero de Ameliano. Fútbol de Bolivia, Diestrón que se está empatando 1-1 ante el Nacional de Potosí, rival de Triniense. Este día martes en Copa Sudamericana, minuto 15 del segundo tiempo. Salida para Luqueño. Con las Motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central España 330, Santa Inso y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Sale desde el fondo al bordo para el equipo local. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Va Alegre, pone la pelota para Marcelo Ferreira, ganando fondo de cancha. Marcelo Ferreira ataca a Luqueño sobre costado izquierdo, centro de Marcelo para Alegre. Alegre, frágil el pase. Torales termina sacando desde el fondo con Alberto Contreras para el equipo de Ameliano. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad de La Plata. Es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas por mayor y menor. En el abasto norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Insiste el equipo del Sportivo Luqueño, pierde Otálvaro, la pelota le va quedando a Martínez, hace un último esfuerzo, Martínez no va a alcanzar. La pelota le va quedando a Fernando Benítez, señores, 43, cerca de los 44 del partido, 0-0. En el Ahorrazo, aprovecha con tarjetas de crédito de bancos afiliados a redes sociales. En el Ahorrazo, supermayoristas, entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pierde la pelota Álvarez, saca Silvio Torales, ojo que Valdés rápido. Se viene Iván Valdés, que es rapidísimo, acaba de ingresar. Contragolpe Ameliano, Valdés encaró, metió la diagonal, tira. Mal, lejos afuera, remató Valdés. Saque de portería, lo va a hacer Aguilar para el equipo de Luqueño. Mega descuentos en Punto Farma hasta 60%. 6 cuotas sin intereses con tu tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Fortaleza Repuestos, todo para la línea Mercedes-Benz y Scania. Pedidos al 0981-152-700, ruta 3 kilómetros 22,5, limpio. Fortaleza Repuestos. Se está yendo el partido lateral que corresponde a Luqueño. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras, Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto va, Germán? 5 más hasta los 50 esta etapa complementaria, Jorge. Muy bien, lateral para Meliano. Kumo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlos en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Falta del delantero Vareiro sobre Alexis Villalba, que se tiene que recuperar. Es lo que le indica Alfredo Aguilar. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Luqueño. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Ya mismo declaras hoy. Pasa por unos salones de venta de la cooperativa Jordicer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Jordi. Jordi VIP con la garantía de la cooperativa Jordicer. La pelota le va quedando. Atención al Borno. Levanta centro. Pelotazo largo para Álvarez. Marca y quita de cabeza como puede Ferreira. Saque de mano cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Con todo el equipo local buscando ganar el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Viene el centro, pelota arriba de Alborno, despeja la defensa, le queda el rebote a Valdés, pierde la pelota ante Fernando Benítez. Otra vez Alborno, coloca otro centro, tiene destino de Maná, saca Martínez de cabeza para el equipo de Meliano. En UTIC, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.edu.py. Sin Lais no hay partido. Lais clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lais no hay partido. Definitivamente está conforme con el empate de Meliano, por eso se cuida en el fondo, si puede alguna contra para poder ganar. Ya impreciso el Luqueño en los últimos metros, los últimos minutos. Esto se va ganando. El que estuvo allí siempre más cerca de ganar fue Luqueño. Igual queda poquito, esto se acaba. Este empate le queda mejor en la visita. Saque de meta para Meliano. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of Your. Sacando la pelota Alfredo Aguilar, golero del conjunto de Luqueño. Marcelo Ferreira busca por arriba. Primero llega Patiño. Les digo, pisamos prácticamente 48 del segundo tiempo. Le quedan 2 al juego. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Me parece que queda un ataque más para el equipo de Luqueño. Es la última en esta con Alegre. Se mete Alegre, cayó, no hay falta. Saque de manos para el equipo de Meliano. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se está yendo el partido, casi 49, el juego 0-0. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes y develamos el pozo misterioso. Para mamá, sueldos y aguinaldos por 10 años. LT, el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferro Pan es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Pan S.A. 42 años construyendo contigo. Sacando la pelota Alfredo Aguilar, es la última prácticamente para el conjunto de Luqueño. Vamos, dice Julio César Cáceres. Alfredo Aguilar levanta el esférico. Pelotazo largo sobre la zona de Marcelo Ferreira. Termina sacando Patiño con golpe de cabeza. El rebote de Valdés para Meliano. Para el descanso de mamá, juegos de Sumiller Caprice de Paraná. Cuotas de 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Farmacias Catedral sonreamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Franco en el piso, pero me parece que no le pasó nada, Germán. Sí, yo pienso lo mismo. Está retrasando el reinicio del juego. Fue un choque con Derlis Alegre. Ataque de manos en ataque para Luqueño. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC y la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y mucho más. Bancop crece desde la raíz. La pelota le va quedando al Borno, va a colocar centro, lo último de Luqueño en este partido, balón arriba, bajó para Rojas, vino el gol, está poste y afuera, increíble. Poste y afuera, increíble, señores. Rodrigo Rojas, era gol de Luqueño, tiró al poste
Y ahí en la boca del arco, Álvarez tenía que empujar, empujó al poste de vuelta. Doble poste, de no creer. ¿Quién le movió el arco? Va a decir ayer la gente luqueña, está caído Rojas. No sé si hubo un contacto no en contra en esa última. Lentamente esa pelota parecía que se iba metiendo, pero no. Ante la salida del arquero Rojas, salida define en poste afuera. De rebote nuevamente para Álvarez, que sí, ya estaba más incómodo. Era para pegarle de zurda, pero con la pierna derecha intenta empujar. Dan el poste, sobre el final lo tuvo Luqueño. Y esa es la imagen final de Luqueño. Intentó, buscó, pero siempre hay algo que enfrente le dijo que no. Señores, lo último del partido fue el disparo al poste de Álvarez. Primeramente Rodrigo Rojas también al poste, el rebote de Álvarez al poste. Terminó el partido. Empataron Luqueño Meliano 0-0. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos acá a Fernando Ortiz, ex futbolista del Sportivo Luqueño. Fernando, para